Justin, quiero empezar en el lugar menos romántico que puedas imaginar, que es un burdel legal a las afueras de Las Vegas, y estás ahí por motivos científicos, solo para aclararlo para todos. Mirando, no sé, ¿tienen un menú de servicios? Eso sería muy incómodo, supongo. Bueno, para mí lo sería, no lo sé. Y lo más caro en el menú, que cuesta como $20,000 o algo así, que es esta experiencia de novia. Ni siquiera, supongo. Realmente no sé qué es nada de esto, así que dime qué es eso. Claro, ella solo finge que le gustas. Pensé que todas hacían eso. Sí. Bueno, en cierto modo lo hacen. Eso es lo interesante de cuando vas a estos lugares. Había un caballete en el vestíbulo principal y hay diferentes cosas. Y algunas de las cosas son lo que esperarías en un burdel legal. Hay un masaje con aceite, hay dos mujeres, hay distintos cuartos de fetiches y prácticas fetichistas. Pero lo más caro, revisas esa lista, y lo que la gente estaba dispuesta a pagar más dinero en un burdel legal era esta cita, esta experiencia de novia. Y te daban una botella de champán. De hecho, creo que te daban 2 botellas de champán. Podías tener una comida. Estabas en una mesa. Así que podías elegir el colchón de cuero sintético y estar cubierto de aceite. Pero si realmente querías gastar mucho dinero, elegías la mesa tipo bistró y te sentabas y actuabas como si fuera una cita. Ahora, tienes razón. Para muchas personas, la parte importante es esta sensación de conexión. Hace años hicimos un estudio en un club de striptease. Estábamos tomando biométricos y alguien se volteó hacia mí y dijo, creo que realmente le gusto. Y pensé, bueno, se supone que debes sentirte así. Sí. Pero tienes razón, Jordán, esta idea de enmarcar nuestras experiencias sexuales en una cita, lo que se siente como una cita, o que estás teniendo una conexión más profunda, eso es lo que la gente buscaba tanto. Eso es en lo que estaban dispuestos a gastar más dinero. Eso para mí es, quiero decir, hay muchas cosas que son sorprendentes sobre esto. Por ejemplo, estoy bastante seguro de que si no quieres sexo, puedes invitar a una mujer a cenar gratis en cualquier momento que ofrezcas hacerlo. Solo tienes que usar una de esas aplicaciones donde tienes garantizado, o sea, no es esa una de las principales quejas sobre las aplicaciones de citas, como me están usando las mujeres, todo lo que quieren es salir. Salimos a una buena cena y tenemos una gran conversación y luego me dejan de hablar. Eso es lo que es esto, excepto que tal vez ya sabes, hay algo de sexo al final. Es un burdel legal, pero tienes que ir fuera de Las Vegas. Está un poco lejos para la mayoría de la gente, así que es algo sorprendente. Yo pienso, podrías pagarle a alguien para que le gustes por el costo de una comida. $20,000 son muchas citas donde te dejan en visto después. O sea, son como cientos de ellas, ¿no? Sí. Y recuerdo que cuando estaba saliendo con alguien, me encantaba simplemente salir y conectar con alguien. Y creo que realmente diste en el clavo sobre cuál es el problema. Para mucha gente es esa combinación de decir, bueno, quiero saber que voy a salir a cenar, pero también hay algo sexual, físico. O quiero tener algo sexual, físico, pero también sentir que estoy conectando. Y es el intentar tener ambos, el tipo de amor y sexo, lo mejor de los dos mundos. Ahí es donde la gente estaba teniendo dificultades. Y ahí es donde la gente estaba dispuesta a gastar. Así que básicamente es una simulación de ser deseado. Sí. Y la gente se mete en eso. O sea, realmente puedes hacerlo. Si estás sentado frente a alguien, haciendo contacto visual, te están halagando y lo sientes. Es una simulación, pero puedes sentir muchas de esas cosas que sentirías en una relación. Me pregunto, y hablaremos de esto más adelante, pero me pregunto si la IA va a afectar eso porque va a ser mucho más barato. Y la gente dirá, bueno, la IA es totalmente falsa. Estoy bastante seguro de que ella también está actuando cuando finge reírse de todos tus chistes durante esta cena por la que pagaste $20,000. O sea, ya sabes, entonces es como, ¿cuál es la diferencia? Todavía tienes que suspender la incredulidad o como se llame el término para que se sienta lo suficientemente real. Como que piensas, ella realmente gusta de mí. Pero luego es como, sí, pero también pagué $20,000 y ella nunca haría esto gratis, así que eso no es realmente lo que está pasando aquí. Ya sabes, y ella dijo que tenía que irse a las 8 porque hay otro tipo haciendo exactamente lo mismo y tiene que comer de nuevo, lo cual, ya sabes cómo funciona la logística de eso. Supongo que no lo sé. Y gran parte de las relaciones es lo que llamamos hacer especial, querer sentir que haces algo especial. Quieres saber que cuando me halagas por mis ojos azules, no estás halagando los ojos azules de otra persona. Cuando halagas mi risa, estás halagando la risa de otra persona. Quieres tener eso, por eso muchas veces hacemos cosas como hablar con voz de bebé romántica y hacemos todas estas cosas en las relaciones. Y a menudo se trata de algo único de una pareja o de una relación. Pero tienes razón, diste en el clavo. Cuando tenemos esta idea de que, ya sabes, haces eso con todos los demás. Y cuando eso pasa en una relación real, cuando dices, espera, ¿le dices eso a los otros chicos? Fuiste e hiciste eso con las otras chicas. Puede sentirse como si el mundo se viniera abajo. Sí, yo, hombre. Pero, ¿por qué abrir un libro sobre el amor y la intimidad en un burdel, hermano? Tienes que defender esa elección. Fue curioso porque estuve yendo y viniendo sobre con qué historia empezar.
Y elegí esa en parte porque para mí era muy interesante. Así que inicialmente estábamos en Las Vegas recolectando muestras de hormonas en un club sexual legal. Yo estaba en un tipo de lugar diferente. Estaba recolectando muestras de testosterona y estrógeno. ¿Cómo esperas? ¿Eso es a base de saliva? Porque supongo que no es como, oye, déjame clavarte esta aguja mientras estás, no sé, en un club sexual. Eso es como, ese es un nivel de fetiche que, según tengo entendido, solo permiten en Europa. Sí, estábamos viendo los niveles en la saliva. Y de hecho, es curioso que lo digas, el título del artículo académico que publicamos sobre eso fue algo así como testosterona y estradiol en saliva después de la actividad sexual en un entorno no de laboratorio. ¿Puedes decir eso de nuevo? Sí. No lo puedo creer. Yo estaba como, ¿en serio? Solo di lo que es. Irónicamente, el club era un tapadera. Aunque era mi sección de métodos favorita. Escribimos. Las muestras se recolectaron entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m. Y en parte era porque hay muchas preguntas. La gente piensa que sabemos mucho sobre lo que pasa con la testosterona y los estrógenos, los esteroides sexuales, durante la actividad sexual. Pero hay mucho desacuerdo en la literatura académica sobre eso, particularmente sobre el papel de los estrógenos que podrían ser más importantes para la fertilidad y la implantación del óvulo, y no una respuesta sexual directa. Así que estábamos haciendo un estudio sobre eso. Eso fue lo que me llevó a Las Vegas. Y luego dijimos, bueno, ya que estamos aquí, somos sexólogos. Deberíamos ir a los burdeles legales que están a una hora en el desierto. Y yo, durante toda mi carrera, he estado haciendo preguntas sobre las intersecciones entre el amor y el sexo. Solía escribir mucho más sobre la cultura de las relaciones casuales y cómo las personas, incluso cuando tenían sexo casual, se quedaban a dormir y se acurrucaban, o eso se convertía en una relación romántica. Así que siempre me ha interesado esa tensión. Pero fuimos a este burdel legal y nos dieron un recorrido, y realmente me quedé boquiabierto de que la gente gastara tanto dinero en esta experiencia tipo cita, que normalmente implica sexo, pero no siempre. Así que en parte espero haber abierto el animal íntimo, el libro, con esa historia, porque para mí fue un momento de decir, wow, tenía sentido. Tenía sentido teórico para mí, pero simplemente, wow, esto es lo que está pasando, y esto es en lo que la gente realmente está dispuesta a gastar su dinero. Sí, esto es para mí. Supongo que tengo muchas preguntas sobre esto. ¿Qué te dijo el hecho de que el producto sexual más caro no necesariamente girara en torno al sexo? Y cuando dices que la gente está comprando intimidad, entonces, ¿qué están comprando? ¿Atención, caricias, seguridad, fantasías, sexo? Quiero decir, no es exactamente lo que la gente imagina cuando piensa en un burdel legal, al menos para mí. Sí, exactamente. Y cuando uso la palabra intimidad, y a lo largo del libro, yo, y en mucho de nuestro trabajo, pienso en la intimidad no solo no como un eufemismo para el sexo. Como sexólogos no nos gustan los eufemismos, pero realmente se trata de ser visto, escuchado y conocido. Y no es solo que te hayas conectado con alguien, sino que sientes una conexión con esa persona, que puedes mirarla al otro lado del cuarto y más o menos entender lo que está pensando o lo que quiere, e intentas construir eso. Y ahora, cuando estás sentado frente a una trabajadora sexual como bromeé antes, ellas hacen un buen trabajo tratando de hacerte sentir así, de hacerte sentir cómodo. Es seguridad psicológica, es conexión psicológica. Y sí, hay personas que están dispuestas a gastar dinero solo en un acto sexual, y eso puede ser divertido para mucha gente. Pero esta idea de enmarcarlo en un contexto relacional, eso es lo que resultaba más atractivo para muchas personas, al menos según lo que están dispuestas a gastar. Me parece increíble que la gente gaste $20,000. O sea, hay un cero al final de esa cifra que no pensé que estaría ahí para algo como esto. No lo sé. Eso es simplemente es muy caro. Pero eso me dice que, como ponen el precio según el mercado y la gente lo paga todo el tiempo, eso solo te muestra lo valiosos que son estos sentimientos, ¿no? Porque si solo estás pagando por sexo que es realmente bueno, como el sexo en el strip de Las Vegas, que sé que es ilegal, pero supongo que eso es barato, no lo sé. Simplemente hay mucha competencia y probablemente no dura mucho, ¿verdad? Y además estás borracho y todo eso. Y simplemente me parece que, como dije antes, probablemente podrías conseguir una novia de verdad por menos de 20,000 por el fin de semana o lo que sea. O tal vez estoy delirando. ¿Soy yo o he tenido suerte en el pasado de no tener que pagar por compañía? Ese precio simplemente me parece astronómico. Y parece que si tienes suficiente dinero como para gastar 20,000 en entretenimiento por una noche, probablemente podrías impresionar a alguien que de todos modos es del tipo de persona que le gusta que le paguen por estar ahí. Sí. Lo interesante de eso es que, en algunos de esos casos, son por periodos prolongados. En este caso en particular, es un burdel. Vas ahí. No, la mayoría de las mujeres no se van contigo. Pero es cuando observamos a nuestro alrededor y en algunos de nuestros propios estudios, cuando miramos en diferentes lugares. Entonces, ya sabes, hablamos sobre el turismo sexual, por ejemplo, en el sudeste asiático, como en Tailandia.
Y a menudo lo que sucede en esos contextos es que tú, digamos que estás en las partes de Bangkok, donde hay trabajo sexual y turismo sexual. Podrías conocer a un hombre heterosexual que conozca a una mujer y ella irá contigo de regreso a tu hotel. Pero en realidad lo que estás haciendo es recoger a alguien para pasar unas noches. Y a menudo te dirán, está bien, ¿a qué hora es la cena mañana? ¿Y qué vamos a hacer mañana? Y podrías, en los clubes Go, que es lo que vemos en Bangkok, podrías ir a los clubes Go, conocer a una trabajadora sexual, pero en realidad no vas directamente a tu hotel. Ellas dicen, te voy a llevar a jugar billar antes de que regresemos a tu hotel. Vamos a comer algo antes de regresar a tu hotel. Ahora, normalmente tú pagas por ella, pero es para que sea una experiencia. Y hay muchos casos de personas que luego es casi como turismo romántico. Y la gente dirá, bueno, fui al Club Go y estuve con esta mujer durante 5 noches. Sí, mira, he estado en Tailandia con mis amigos. Mi hermano solía vivir allá. Y recuerdo que mis amigos, que eran mucho más traviesos que yo porque trabajaban en barcos, así que eran como marineros. Y yo les decía, chicos, solo para que sepan, voy a seguirles el juego, pero en realidad no voy a seguirles el juego. ¿Saben a lo que me refiero? Y ellos decían, está bien, así no funciona esto. Aquí es bastante flexible. Y yo decía, bueno, ustedes ya han estado aquí antes. Y recuerdo ir y conocer a las chicas y ellas decían, sí, ¿qué quieres hacer? Y yo decía, voy a dormir en mi cama. Y ellas decían, está bien, pero ¿quieres ir a nadar? Y yo decía, de hecho, eso suena genial. Y solo recuerdo pasar el rato con ellas y sus amigas, y luego cuando era momento de que ellas, ya sabes, hicieran boom, y yo decía, bueno, no quiero que se me caiga, ya sabes qué, pero eres muy agradable, así que podemos pasar el rato. Y sí, básicamente solo pasamos el rato y ella simplemente regresó a donde sea que regresó. Y luego recuerdo que la segunda noche ella dijo, ¿puedo dormir en el piso? Porque tienes aire acondicionado. Y me sentí muy, muy mal por ella. Sentí que, Dios mío, este tema del desequilibrio de poder era algo con lo que realmente no podía lidiar. Cuando te golpea así de frente, eso realmente es como... Probablemente tú eres quien compra la comida y las bebidas. Así que también hay... Pero no me importaba. Era tan barato. Solo sentía que era como salir con un amigo que no tenía suficiente dinero para salir. Y dices, da igual. O sea, sí, probablemente no tenía que hacerlo. Ella ni siquiera realmente... Así que aquí está el asunto. Esos tipos me decían lo que estaban pagando porque estaban recibiendo servicios sexuales de esas mujeres. Esto fue hace como 15, 20 años, así que no recuerdo los precios. Pero la chica con la que hablé ni siquiera parecía importarle eso. Ella estaba más preocupada por dormir, como dije, dormir con aire acondicionado. Ella quería usar la regadera que yo tenía y quería comer. Y eso me hizo, de hecho, esa fue una de las cosas más, como se dice, como una llamada de atención donde piensas, esto es realmente asqueroso. El hecho de que no tengan suficiente dinero para comer y que solo quieran dormir con aire acondicionado me parece algo horrible. Esto está yendo en una dirección que no esperaba. Pero creo que esta anécdota es interesante porque mucha gente argumentaría, y deberíamos hacer un programa solo sobre el trabajo sexual en general, que el desequilibrio de poder es bastante loco cuando se trata de este tema. Ahora, si estás pagando $20,000 y la persona trabaja legalmente y tiene seguro médico fuera de Las Vegas, es un poco diferente que alguien más. ¿Quién exactamente está ahí? Porque ya sabes, hablando con estas chicas les pregunto, ¿por qué haces esto? Esto es horrible y probablemente no es bueno para ti. Y ella me dice, mi abuelo está enfermo y necesito comprar medicina. Y yo pensé, eso podría ser una historia para dar lástima, o podría estar cerca de la verdad, y realmente no quiero saber cuál de las dos es, ¿sabes? Cuando estábamos en el burdel legal, la mujer que nos estaba dando el recorrido había sido azafata y luego perdió su trabajo durante la crisis económica, pero estaba casada. Tenía 2 hijos. Y sabes, había una parte de toda su experiencia en la que su esposo sabía lo que hacía. Pero lo que sucede en los burdeles legales en los Estados Unidos es que un doctor viene los domingos, hace todas las pruebas de ITS y tu tarjeta es válida por 2 semanas. Pero si sales de las instalaciones por más de cierta cantidad de tiempo, como 1 hora, tu tarjeta expira. Así que tienes que quedarte dentro de la instalación. Y aparentemente es para proteger a todos porque así te aseguras de que no contraigan una ITS ya que han sido revisados. Pero el otro lado de esto, como mencionas, las complicadas dinámicas de poder en el trabajo sexual, es que es una forma en que la casa puede asegurarse de que no vayas a un motel en la esquina o a la casa de alguien para ganar dinero y dejar fuera a la casa. Sí, no lo había pensado, wow, no los estás encarcelando porque pueden irse cuando quieran, pero entonces no pueden trabajar, así que de alguna manera sí lo haces. Sí, dinámicas de poder realmente complicadas, sucediendo. No, eso es realmente incómodo, sí. O sea, como dije, después de eso, solo pensé, ¿cómo la gente puede ser cliente? Mira, trato de no juzgar, pero cuando el desequilibrio de poder es tan grande como cuando escucho sobre el turismo sexual en el sudeste asiático, solo pienso, deberían buscar eso en Google antes de que lo hagan. Sabes, eso no va a ser, si tienes conciencia, no va a ser tan divertido como probablemente piensas que es. Hay más cosas pasando detrás de la fiesta. Sí, exactamente. Bien, entonces para el oyente que dice, vamos, la gente solo quiere sexo. No es así. Esto de la experiencia de novia es solo una manera de engañarse a sí mismos para pensar que no están pagando por ello. ¿Qué es lo que no están entendiendo?
Sí. Entonces, en algunos casos creo que cuando decimos engañarse o lo que sea, y tienes razón, eso es lo que la gente dice. ¿Qué es lo que realmente intentamos? Vamos a analizar realmente qué es eso y qué es lo que la gente está tratando de experimentar. Y lo que veo en gran parte de mi trabajo es que las personas están tratando de encontrar maneras de conciliar tanto sus deseos sexuales como sus deseos románticos. Era lo mismo que cuando, como mencioné antes, trabajé sobre la cultura de las citas casuales y el sexo casual. Veíamos altas tasas de personas que decían, tuve una aventura de una noche, pero me quedé a dormir y nos miramos a los ojos y nos abrazamos toda la noche. Y es como, bueno, ese no es el trato, esto es sexo sin compromiso. ¿No se supone que solo vas a irte del club y a tu casa? O descubrimos que una de cada 3 personas tuvo una cita casual que se convirtió en una relación romántica. Descubrimos que el 51% de hombres y mujeres, sin diferencia de género, tuvieron sexo casual esperando que se convirtiera en una relación romántica. Así que eso me dice que cuando miramos como que cuando quitamos un poco las capas, cuando observamos los comportamientos románticos y sexuales de las personas, lo que veo en nuestros estudios, o sea, lo que busco, son las maneras en que la gente intenta obtener un poco de ambos. Que nuestras vidas románticas no existen aisladas de nuestros deseos sexuales. Y nuestros intereses sexuales a menudo no existen de forma aislada, incluso si miras las fantasías. O sea, la fantasía número 1 que la mayoría de la gente tiene, según el trabajo de Justin Lehmiller, son los tríos. Entonces estás imaginando, pero la mayoría de las veces son personas en relaciones las que dicen, mi fantasía es mi pareja, yo y otra persona. Así que tu vínculo romántico no es tu fantasía sexual, simplemente le estás agregando algo de novedad. Así que las personas están tratando de navegar un espacio donde puedan sentir ambas cosas, nuestros instintos, nuestros impulsos evolutivos para ambas cosas. Siento que cualquiera que diga que su fantasía es un trío es alguien que en realidad nunca ha intentado hacerlo. Suena más interesante de lo que realmente es. Dios mío, sí, o sea, bueno, eso te he escuchado, etcétera, etcétera. Pero sí, es una de esas cosas donde la logística simplemente arruina todo. Y luego es como, sí, no sé. Y esperas ser tú el que no se ha olvidado en el evento. Hace más de 20 años, ahora tengo 46. Probablemente acababa de graduarme, tal vez ni siquiera me había graduado de la Facultad de Derecho en ese momento. No puedo recordarlo, pero recuerdo estar muy emocionado. Y luego al final pensé, bueno, nunca volveré a hacer eso, nunca, jamás. Y sí, diciéndole a todos que fue terrible. Eso fue, sí. Suena bien. Sí, Dios mío. Eso es como el máximo ejemplo de algo que suena bien en teoría, creo. Así que si estás allá afuera y tienes 50 años o 40 años y piensas, wow, nunca he hecho esto, no está en mi lista de cosas por hacer, bórralo ahora mismo, no te estás perdiendo de nada. Bien. ¿Dónde confunde nuestra cultura el acceso sexual con la cercanía emocional? Bueno, quiero decir, parte del reto es que están relacionados. Así que sabemos, quiero decir, si tienes sexo con alguien, aprendes muchísimo sobre esa persona. Aprendes, quiero decir, si es mi colega, Helen Fisher y yo, en nuestros estudios, solíamos reírnos y decir que aprendes si son divertidos, si son higiénicos, si son empáticos, si son atentos. Así que, pero también tienes una fisiología de lo que sucede con la actividad sexual. Sabemos que tenemos actividad de dopamina, tenemos actividad de oxitocina, especialmente si es sexo orgásmico. Si es buen sexo, ves un aumento en la orgas y la oxitocina. Estas son hormonas de vinculación. Es un neuropéptido, en realidad, que está asociado con la construcción de una conexión. Así que puede ser difícil separar esta idea de qué es emocional y qué es. Quiero decir, cuando solía dar clases de sexualidad, los estudiantes me preguntaban todo el tiempo, bueno, ¿cómo sabes si es amor o deseo? Y esa no es realmente una pregunta fácil de responder. Creo que a menudo escuchamos que la gente tiene este tipo de respuestas rápidas. Pero si realmente quieres, cuando realmente entramos en la ciencia de esto, realmente no es tan fácil porque hay mucha superposición entre lo que sucede en el cerebro y en el comportamiento y socialmente con el sexo, y lo que sucede en el cerebro, en el comportamiento y socialmente con el apego romántico. Ahora, cuando hablamos del amor romántico como un mecanismo, hay diferentes partes. Y muchos teóricos, psicólogos, antropólogos, biólogos hablan sobre estos modelos tipo triángulo o modelos triárquicos sobre el amor. Y eso dice que hay una parte que es lujuria, que es motivación sexual, deseo sexual. Hay una parte que es este sentimiento de pasión y atracción romántica, y luego está la amistad, ese compromiso profundo. Así que eso nos dice que siempre están presentes ambos en los vínculos románticos. Tanto la conexión como el interés sexual. Ahora, estos sentimientos aumentan y disminuyen con el tiempo, como sabemos quienes estamos en relaciones a largo plazo, de lo que hablábamos antes, ya sabes, cuando tienes hijos y pasas por etapas de la vida en las que dices, amor, no me siento tan conectado con mi pareja en este momento, o realmente no quiero tener relaciones sexuales con mi pareja ahora mismo. Eso no es necesariamente un problema. Eso es responder a las circunstancias, responder a nuestras vidas.
Y esos momentos pueden aumentar y disminuir. No es un problema si no persisten para siempre. Si lo hacen, entonces sí es un problema. Sí, ¿alguna vez has visto, no sé si usas Reddit, pero has visto el subreddit de Dead Bedroom? Es como ¿estás familiarizado con Reddit? Sí, un poco, sí, está bien. Entonces tiene como categorías o foros de discusión. Bueno, algunas personas ni siquiera lo usan, ¿verdad? De hecho, la mayoría de la gente ni siquiera lo usa. Pero hay un subreddit que es enorme y se llama Dead Bedrooms. Y no sé, esto probablemente sea un área para que uno de tus estudiantes investigue, pero básicamente es un montón de personas desahogándose o hablando sobre estrategias porque básicamente no han tenido suficiente sexo o nada de sexo durante años. Algunas de estas personas dicen, llevo 25 años en una relación sin sexo. Y es como, es algo triste. Y no quiero decir patético porque suena peyorativo, pero estas personas realmente están bastante desesperadas sexualmente. Y luego hay otro que es como la comunidad de libido alta frente a libido baja. O básicamente es parejas con libido alta y libido baja, donde un hombre o una mujer dice algo como que lo quieren, no sé, 5 veces a la semana, pero su pareja lo quiere una vez al mes, tal vez. Y eso es si están en el estado de ánimo perfecto y han tomado 3 tragos y es viernes y es antes de las 9:00 p.m., pero después de las 7:30 p.m. ¿Sabes a lo que me refiero? Es como que se excitan cada, no sé, solsticio de verano y uno es así, ya sabes, la pareja se excita cada 3 horas o todos los días o algo así. Y es como que simplemente arruina todo, hermano. No lo sé. Una de las lecciones que he aprendido solo por leer eso de manera voyeurista es, wow, sí necesitas asegurarte de que lo tuyo sea compatible. Pero el problema es que pueden ser totalmente compatibles. Y luego alguien tiene un bebé o se enferma o tiene mucho estrés en el trabajo y entonces ya no son compatibles. Y eso también puede durar un tiempo, según lo que entiendo. Sí, el término técnico para eso es discrepancia de deseo sexual. Y cuando vemos eso puede suceder a veces, siempre en las parejas, pero también sabemos que mucho de eso tiene que ver con cómo pensamos sobre nuestra excitación, cómo pensamos sobre nuestro deseo sexual. Y a menudo es una respuesta. Así que, exactamente como dijiste, estás pasando por un momento realmente intenso en el trabajo, en tu vida personal, con tu salud o con tu familia. Muchos de nosotros, hombres, mujeres de todas las edades, pasamos por una etapa en la que decimos que el sexo no es realmente una prioridad en este momento. Eso es algo adaptativo. De hecho, creo que entender la biología de que si estás realmente estresado, no deberías querer aparearte todo el tiempo porque tu cuerpo está enfocado en otro tipo de respuesta. Quiero decir, hay una razón por la que 2 gacelas no se aparean frente a un león, ¿verdad? Cuando tu fisiología está en una respuesta de amenaza o de estrés, no es propicio para el apareamiento, no es propicio para la conexión. Quiero decir, a menudo digo que no nos detenemos en un edificio en llamas para tener una conversación. Tampoco normalmente te detienes para dar un beso. Así que sí. Supongo que todas las gacelas exhibicionistas están muertas. Sí, bueno, un poco. Tú lo mencionas. Me alegra que lo menciones. Un poco de estrés, como cuando estás en tu auto y el guardabosques podría encontrarte. Ok, eso podría ser emocionante, pero si estás en tu auto y el bosque está en llamas, es como, vámonos de aquí, realmente no quiero esto. Así que un poco de estrés puede ser bueno. Recuerdo que cuando estaba en el salón de clases hace años, un estudiante dijo, profesor, ¿por qué el sexo en un auto es como lo mejor? Y recuerdo haber pensado, bueno, podría ser por la novedad, pero también, yo mido más de 1,80 m, así que habla por ti, ¿sabes? Sí, no es broma. Eso no me afecta en lo absoluto. Sí, no. Pero un poco de emoción puede serlo. Pero cuando estamos en una respuesta de estrés o una respuesta de amenaza, eso es una experiencia muy, muy diferente. Así que eso es nuestro cuerpo respondiendo de manera adaptativa a nuestra ecología social, nuestro entorno físico. Eso es parte de nuestra historia evolutiva. Y está en todas partes del mundo cuando observamos la vida romántica y sexual de las personas. Así que pasamos por temporadas, creo, esa es una forma de pensarlo, en las que queremos sexo más o menos. Pero la otra parte de eso es que para muchas personas la excitación responde al contexto. Así que lo que puede pasar, lo que vemos en la literatura es que las personas pasan por un periodo. Estaba tan estresado en el trabajo. Simplemente dejamos de hacerlo. Se nos murió la vida sexual. Dejamos de tener sexo. Pero entonces, ¿qué haces para cultivarlo? Así que en nuestros estudios sobre la pasión y las parejas a largo plazo, haces cosas como encender velas, poner música, bajar la luz. No es el tipo particular de vela o el tipo particular de música. Es la intención. Es decir, ¿cómo creas un ambiente para tu vida sexual? Los terapeutas sexuales recomiendan 30 minutos de juegos previos para la pareja promedio. La mayoría de la gente no hace eso. Lo sabemos por los datos. La mayoría de las personas no dedica 30 minutos a los juegos previos. No es broma. No. Especialmente cuando tienes hijos, es como 30 minutos. ¿Quién tiene tiempo para eso? ¿Qué estás haciendo ahí? Todo este horario de sexo era cosa de 15 minutos aquí y probablemente ni siquiera tenemos eso apartado. Sí. Sí, es como que tenemos un momento. Eso es estacionar el coche en el garaje de antemano, ya sabes cómo, de qué estás hablando, y no es un eufemismo. Sí, hicimos un estudio al inicio de la pandemia, lo que hacemos aquí en el Instituto Kinsey. Tratamos de hacernos la pregunta sobre sexo propia de cada momento.
Y cuando ocurrió la pandemia dijimos, está bien, vamos a hacer la pregunta sobre sexo y relaciones. Así que lanzamos esta recopilación de datos multinacional al inicio del COVID, y lo que encontramos es que, en general, la frecuencia sexual había disminuido, la masturbación había disminuido, lo que sugería que no solo era que tenía miedo de besar a alguien que tuviera, ya sabes, COVID, era que nuestros deseos estaban, porque creo que el mundo estaba en llamas. Además, cuando todos los niños están en clases por Zoom y tu esposa está trabajando desde casa, ¿dónde haces esto? ¿A dónde vas? Exactamente. Así que también descubrimos en ese estudio que 1 de cada 5 personas intentó algo nuevo. Y yo pensé, está bien, mucho de eso eran fantasías o conversaciones, para algunos realmente hablar con su pareja sobre lo que querían. Pero recuerdo que unos meses después entrevisté a una pareja y la mujer dijo, mi esposo y yo empezamos a tener sexo en la regadera durante la pandemia, y pensé, ya sabes a dónde voy con esto. Pensé, eso es genial, eso es exactamente lo que vimos, 1 de cada 5. Y ella dijo, era el único momento en que teníamos 10 minutos en la casa para nosotros solos. Y fue como, está bien, todavía funciona, coincide con los datos, pero solo estaba respondiendo a ese momento en particular. Sí, supongo que, bueno, tenemos que adaptarnos o nunca ya no estaríamos aquí. ¿La necesidad de intimidad es un impulso biológico? Mucha gente dice que es lo mismo que dormir, el hambre, es el mismo tipo de cosa. Y otras personas dirán, especialmente las personas con bajo deseo sexual, que eso es ridículo. Eres un tonto por pensar eso. Entonces, ¿en dónde cae eso en la jerarquía de necesidades humanas? Sí, entonces el término real, impulso sexual, si vamos a ser técnicos, a veces es debatido entre los científicos. Así que a algunos científicos no les gusta usar el término impulso sexual, porque la idea, como dices, ¿es como el agua y la comida? Si no tengo sexo, ¿voy a explotar o morir? Y no. Los evolucionistas tienden a usar el término impulso sexual un poco más por la idea de que la reproducción sexual, bueno, podríamos hablar de tecnologías modernas, pero en su mayoría la reproducción sexual es importante para pasar los genes a la siguiente generación. Así que si lo vemos desde una perspectiva evolutiva, entonces diríamos que sí, es un impulso. Algunas personas lo llaman un sistema de respuesta motivacional y hay diferentes tipos de argumentos técnicos. Pero yo diría que mi argumento en mi trabajo y en The Intimate Animal y mi forma de pensar sobre esto es que tenemos dos impulsos y a menudo van en paralelo, pero a veces compiten entre sí. Y tenemos muchos impulsos, pero cuando se trata de nuestra vida íntima hay uno para el sexo, y eso puede verse de muchas maneras diferentes. No nos dice nada sobre la frecuencia o la intensidad, pero estamos motivados por esa sensación de sexualidad, de erotismo en nuestras vidas. Tal vez lo experimentamos con nosotros mismos, tal vez con otras personas. ¿Cómo saciamos ese impulso? Hay muchas formas diferentes, muchas respuestas distintas. Pero también estamos motivados por una conexión íntima y profunda. En un sentido amplio, hablamos de un fenómeno psicológico llamado la necesidad de pertenencia, que los humanos quieren sentirse conectados con algo. Creo que eso explica mucho de lo que vemos política y socialmente. Definitivamente, queremos sentir que somos parte de algo. Ahora, como primates sociales, nuestra historia evolutiva, esa conexión de intimidad, sentirse realmente cercano a alguien, ya sabes, si hablamos de primates, hablaremos de comportamientos como lamerse y acicalarse. Pero en los vínculos de pareja, en las relaciones románticas, hablamos de cosas como la defensa mutua del territorio, la construcción mutua del nido, la crianza mutua de los hijos. No significa que tengas que tener hijos, no significa que tengas que tener cierta frecuencia de sexo. Pero lo que eso dice es que la mayoría de nosotros andamos por la vida con deseos tanto de una conexión íntima profunda como de algún tipo de satisfacción sexual. Y tratamos de encontrarlo en la misma persona. Pero de hecho esos deseos a veces están en conflicto entre sí. Sí, definitivamente quiero hablar de eso también en unos minutos, pero ¿qué le dirías a alguien que tal vez tiene mucho sexo, pero aún así se siente profundamente solo? Porque creo que hay muchísimos hombres, bueno, muchísimas personas así. Creciendo, bueno, debería decir, en mis 20s y 30s conocí a muchos hombres así, especialmente cuando vivía en Nueva York, por ejemplo. Conocías a estos tipos que salían y conocían mujeres como, no sé, 3 o 4 noches a la semana y tenían una rotación increíble. Y recuerdo que me sentía muy envidioso de algunos de estos tipos. Pero luego te das cuenta de que en realidad no puedes mantener una relación. No es que estés fingiendo que lo disfrutas y te estás divirtiendo, sino que literalmente no puedes. Ellas no te van a volver a ver porque la estás arruinando, ¿verdad? Cada vez que te gusta a alguien, se dan cuenta de que eres un poco raro y luego intentas llenar ese vacío con más mujeres. Eso no va a funcionar para ti. Así que estas personas están profundamente solas, pero nunca he conocido a nadie que tuviera tantas mujeres como ellos, por ejemplo. Es una locura. Sí, recuerdo que una vez íbamos a hacer un estudio sobre atletas, y este atleta de la División 1 hizo un comentario sobre que su vida sexual era genial. Básicamente, o sea, había veces que él estaba de viaje y las mujeres iban al hotel y lo esperaban cuando regresaba.
Y a veces, de hecho, él luchaba con eso porque a veces decía, estoy agotado, pero hay una mujer en el hotel y siento la necesidad de cumplir con el papel. Pero lo que realmente quería era algo así como, estaría padre tener a alguien que pudiera prepararme la cena, o que pudiéramos simplemente pasar el rato, ponernos pijamas, ver un programa y comer algo hecho en casa. Y ese deseo de tener algo un poco más profundo, más significativo, sentir ese sentido de intimidad. Entonces, el ejemplo que usaste y que estoy usando, sabemos que las personas pueden tener situaciones donde parece que están obteniendo algún aspecto, pero aún así tienen esta soledad psicológica. Y la soledad psicológica es tan mala para tu salud como fumar una cajetilla de cigarros al día, según la literatura. Y la pregunta profunda para mí es, ¿cómo es posible que haya personas, muchas personas de muchas maneras diferentes, que puedan tener este sentido de soledad psicológica incluso cuando no están físicamente solas? Y ese es el ejemplo que estás dando. Y eso tiene que ver con la profundidad de nuestras relaciones. Y eso, creo que parte de lo que vemos es, está bien, tal vez sales con diferentes personas cada noche, tal vez a veces tienes relaciones sexuales con ellas. ¿Pero te sientes conectado con esa persona? ¿Sientes que eso es lo que definimos como intimidad? ¿Te sientes visto, escuchado y conocido? ¿Sientes que esa persona te llevaría al hospital si necesitaras algo? ¿Sientes que realmente los psiquiatras hablan de la necesidad de que te vean? ¿Sientes que esta persona realmente te ve? Necesitamos ambas cosas. Y que a menudo, demasiado a menudo, creo que en la vida de muchas personas, y vemos esto especialmente con los jóvenes, como que sacrificas una cosa por la otra y piensas, bueno, voy a tener sexo. Oh, bueno, solo voy a estar con amigos, pero entonces no voy a tener ninguna de estas conexiones más románticas. Y lo que vemos en estudio tras estudio es que eso no es satisfactorio. Las personas aún así no se sienten satisfechas romántica, sexual, ni socialmente al tratar de encontrar esa combinación. Sí, creo que algo que me parece interesante es que conozco a muchos atletas ahora que tienen, no sé, de 40 y tantos o casi 40, ya están retirados de la NFL o del deporte que practicaban. Y ellos son los que dicen, hombre, estoy tan contento de haber encontrado a mi esposa y haber tenido hijos. Así que me pareció interesante porque recordé haber escuchado sus historias antes y pensar, Dios mío, nunca vas a querer dejar esta vida. Pero una vez que encontraron a la persona que podía llenar esos requisitos o marcar esas casillas o como sea, no se arrepintieron, lo cual me pareció interesante porque pensé, hombre, ¿vas a estar con una sola persona? Ya sabes, jajaja, amigo, sí. Y no podían esperar para hacer esa transición. Pensé que eso era bastante fascinante porque ya sabes, si eres un tipo de 20 y tantos o 30 y tantos años y tu amigo está en los Patriotas de Nueva Inglaterra, sabes, tú no lo estás, cambiarías de vida en un segundo con esa persona. Pero también como que quizá no tanto, cuando lo piensas bien. Y tener, ya sabes, una de las cosas que encontramos en nuestro gran estudio de solteros en Estados Unidos que hacemos con Match.com cada año. Recopilamos una muestra de 5,000 solteros estadounidenses con mi colega Amanda Gesselman aquí en el Instituto Kinsey. Y preguntamos, ¿qué es lo que la gente más quiere en una relación? Esta es una muestra nacional, es una muestra demográficamente representativa de adultos solteros. Lo número uno que hombres y mujeres quieren en una pareja es alguien en quien puedan confiar y con quien puedan confiar sus cosas. Es alguien que esté ahí para levantarte cuando caes. Alguien en quien sientas, o sea, la confianza realmente se trata de, ¿van a estar ahí para atravesar las tormentas conmigo? Y creo que tienes razón. Creo que cuando realmente lo analizamos por un lado, podríamos decir, ok, ¿quiénes son las celebridades? ¿Quiénes son los atletas que tienen, ya sabes, acceso sexual ilimitado? Pero cuando miras un poco más a fondo, ¿quiénes son las personas que realmente tienen éxito? ¿Qué es lo que muchos de ellos quieren y necesitan? Es que tienen a alguien que está ahí para levantarlos si caen, para ayudarlos, para apoyarlos. Quiero decir, sin revelar demasiado, tú y yo somos afortunados. Tenemos parejas que están en el trasfondo y elevan nuestras vidas, y eso es lo que ves mucho en estos casos. Y creo que tendemos a enfocarnos demasiado en el atleta que tiene una nueva novia cada semana. Es cuando realmente lo analizas. Esos tienden a ser casos aislados. Cuando realmente observas cómo las personas estructuran su vida social y cómo se ve el éxito, ya sea éxito reproductivo, como lo contaría un evolucionista, ya sea longevidad, salud, bienestar, baja mortalidad, baja enfermedad. Esa es una historia sobre conexiones íntimas que están apoyando toda esa infraestructura humana. Entonces, ¿cómo sabe alguien si está buscando intimidad o solo persiguiendo algún tipo de golpe de dopamina? Sabes, debe ser bastante difícil. Especialmente creo que para los jóvenes, especialmente es más difícil separar la liberación sexual de la validación, de la novedad, de, no sé, la seguridad emocional o el alivio de la soledad de alguna otra manera. Esa es una evaluación difícil. Sí. Y en parte es porque no tenemos una gran alfabetización sexual, es el término que la doctora Ruth Westheimer solía usar, ¿verdad? No la tenemos, no la tenemos. Realmente no sabemos cómo hablar sobre el sexo, el amor, las relaciones y los sentimientos.
Publicamos un estudio hace poco en el que el 44% de los adultos en Estados Unidos, esta es una muestra de adultos, dijeron que si hubieran tenido un poco más de educación sobre sexo, hoy tendrían relaciones más saludables y felices. Vaya, es mucho. Casi la mitad de las personas dicen, ojalá hubiera tenido algo de información. Y entonces sabemos que tendemos a perseguirlas y a veces nos confundimos. El reto puede ser que, sí, al buscar el amor, obtienes una descarga de dopamina. Al buscar sexo, obtienes una descarga de dopamina. Así que puedes obtener esa respuesta fisiológica. Y creo que el reto que vemos es que estoy haciendo una pausa porque estoy tratando de recordar los números. Estábamos viendo algunos datos sobre las segundas citas. Soy un gran defensor, como escribí en el libro, de las segundas citas porque creo que pueden aportar mucho. Encontramos en nuestros estudios que, en una muestra nacional, alrededor del 70% de las personas se han sentido atraídas por alguien que al principio no pensaron que podrían sentirse atraídas. Ese es un número bastante alto, 7 de cada 10 personas. Así que también andamos por ahí con esta idea de que si te atrae a alguien, esa es la señal, que simplemente lo sabes, tienes esa intuición. Eso tiende a ser como nuestro impulso sexual en realidad. Si ves a alguien y piensas, tengo que tenerlo, eso suele ser realmente una motivación sexual. Pero cuando buscas una relación, cuando deslizas en una aplicación, cuando dejas que eso guíe tus decisiones, olvidas que en tiempo real, en el mundo real, el 70% de las personas a tu alrededor se han enamorado de alguien que al principio no les atraía. Eso es un recordatorio de que sentir una conexión lleva tiempo. Se necesitan segundas miradas, terceras miradas, cuartas miradas. Se necesita tener una conversación para ver si es alguien en quien podrías confiar y con quien podrías abrirte, que fue lo que nos dijeron que estaban buscando. Correcto. Pero tengo que preguntarte, o sea, no sé cómo vas a responder esto. Trabajas para Match.com. O sea, ¿no son dueños de Tinder y otras aplicaciones donde la gente dice que no, basándose solo en una foto y en lo que sienten en ese momento? O sea, recuerdo a amigos. Yo conocí a mi esposa que era mi novia, claro, antes de ser mi esposa, justo cuando salió Tinder. Así que lo descargué. Lo tuve quizá una semana y luego fue como, ya no necesito esto, ¿sabes? Pero recuerdo que mis amigos, sí, yo evité eso, pero mis amigos sí lo usaban, claro. Y era como que estábamos comiendo en, no sé, Crave Dog o donde sea, y ellos estaban deslizando y se les caía un jalapeño de su hot dog en la servilleta y miraban hacia abajo y decían, voy a deslizar porque se me cayó mi jalapeño. Y ya terminé de ver esto de reojo. ¿Sabes a lo que me refiero? Si así de poco pensaron en esto. Como bueno, lo que sea. Y recuerdo que había un tipo, uno de mis amigos compró esto. Era como un dedo falso que giraba con un motor solo para deslizar a la derecha con todos porque él decía, no me importa, solo quiero ver quién hace match conmigo. Y luego, da, y después hablamos. Puede que a Match no le haya gustado mucho el dato que encontraste aquí, que dice algo como, oye, no juzgues a las personas solo por sus fotos. Ups, ¿sí? Y es interesante. Así que mi papel es asesor científico para Match. Y tienes razón, Match Group posee la mayor parte del mercado. Ellos son dueños de Tinder, Plenty of Fish, OkCupid, Match, Hinge. Así que mi papel realmente no es influir en el producto, sino entender quiénes son los solteros. ¿Quiénes son los más de 100 millones de adultos solteros en Estados Unidos y en el mundo? ¿Y qué entendemos sobre sus actitudes y comportamientos? Lo que me gusta de ese papel es que no tengo un interés corporativo, sino que mi interés es realmente entender a los solteros, y luego ellos hacen lo suyo. Y de hecho, para su crédito, una de las cosas que muchas de las empresas han intentado hacer es que han tratado de cambiar con el tiempo. De hecho, si usas muchas de estas aplicaciones de citas ahora, intentan hacer que vayas más despacio, así que verás una foto de perfil, foto de perfil. Eso es porque la investigación argumentaba que las personas era una sobrecarga de datos, era una sobrecarga cognitiva. Claro, estabas recibiendo demasiado, demasiado rápido, y no lo estabas procesando. Realmente no estabas tomando decisiones significativas. O sabíamos que las personas querían más estímulos para el cerebro, querían saber más sobre alguien, querían escuchar tu voz, ver tu lenguaje corporal. Entonces entrevistaron e introdujeron videos cortos o podías hacer videollamadas durante la pandemia. Así fue como empezó YouTube, ¿no? Solo personas subiendo sus videos de citas. Y antes de eso había un lugar cerca de mi casa cuando yo crecía. No puedo recordar cómo se llamaba, pero hacías una cita, ibas, te sentabas ahí y grababas tu video, pero luego veías cintas VHS de todas estas otras personas. Y ahora puedes encontrar algunos de esos en YouTube donde son muy graciosos. Es como, sí, ¿qué tal? Me llamo Kirk, me encanta jugar golf, me encanta viajar, solo estoy buscando a la chica adecuada. Se echa el cabello hacia atrás. ¿Sabes? Es totalmente ridículo y gracioso. Y luego piensas, wow, ese tipo ahora tiene como 60 años. Me pregunto si alguna vez se casó o encontró a alguien.
Tengo un colega que está en sus 80 años y conoció a su esposa a través de los anuncios personales hace años, ¿verdad? Y fue en un periódico, en el periódico local. ¡Wow! Así que sabemos que las citas en línea siguen siendo la forma más común en que los solteros en Estados Unidos conocen a una pareja romántica, más que por amigos, bares, clubes o la iglesia. Bueno, ya nadie tiene amigos, amigo. No sé si tú de qué estás hablando, estás mostrando tu edad. La soledad, lo sé. Este problema de la soledad es realmente grave. Así que sabemos que esa sigue siendo la forma más común en que la gente se conoce, pero también sabemos que la gente está teniendo dificultades con eso, que están reportando agotamiento y desafíos. Así que creo que las aplicaciones, las empresas, al menos muchas de ellas parecen estar tratando de innovar y abordar eso. Son conscientes de ello. Al mismo tiempo, también vemos que los servicios de casamenteros van en aumento. De hecho, en persona, acabo de estar en el Global Love Institute, que es una conferencia anual de casamenteros y entrenadores, para dar una charla sobre qué entendemos acerca de la ciencia de la conexión. Y el emparejamiento está en aumento de nuevo. Así que para algunas personas ahora también, pero el emparejamiento, no para todos, pero para algunos, requiere cierto nivel socioeconómico. O sea, sí. Quiero decir, iba a mencionar esto. Conozco casamenteros y sé que les ha ido bastante bien. Mis amigos, tengo una amiga casamentera, ella me presentó a eso. Creo que al menos 2 chicas con las que salí por un tiempo relativamente largo, ya sabes, hace 10, 15 años. Y mi amigo conoció a su esposa a través de una casamentera. Pero curiosamente, su esposa solo era amiga de la casamentera. Pero estas personas realmente dedican tiempo, las buenas realmente dedican tiempo a sus clientes. Y el cliente dice, quiero esto, 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 esto y esto. Y es como, sí, pero te voy a presentar a este tipo divertido que no cumple con ninguno de esos requisitos, pero que también tiene un pasatiempo similar con lo del buceo. Y luego esas personas conectan y es como, no sabía que me podría gustar alguien así. Así que están siguiendo lo que muestra tu ciencia, que es simplemente sal con ellos una vez y luego hazlo de nuevo. Solo hazlo de nuevo. Date esa segunda cita. Y luego esa tercera cita donde hablas de buceo y piensas que solo van a ser amigos y luego, gracias por la invitación a la boda porque pensé que esto funcionaría. Porque todo eso toma tiempo. O sea, creo que si tienes una respuesta fisiológica fuerte, como si tienes una respuesta de disgusto o una sensación de peligro hacia alguien, está bien, sí, no los vuelvas a ver. Pero en su mayoría, mucho de lo que queremos tanto en nuestra vida amorosa como en nuestra vida sexual toma un poco de tiempo descubrirlo, y eso requiere una segunda, tercera conversación. Eso lleva tiempo. Además, todos estamos un poco incómodos en una primera cita. No sabes qué decir. Estás un poco ansioso. Pero tomarse ese tiempo, los datos nos dicen, realmente nos ayuda a explorar. Y la otra parte de eso, lo que dijiste, Jordan, que me encanta, es un buen recordatorio de que parte de lo que pasa cuando tenemos muchas opciones es que todos tenemos estas listas largas. Decimos, aquí están las 30 cosas que quiero en mi próxima cita o en mi pareja. O tal vez lo que quiero en mi pareja actual. Aquí están las 30 formas en que quiero que cambien. Así que podemos. Buena suerte con eso. Sí, sí. Y entonces, la única razón por la que hacemos eso es, en parte, por las aplicaciones. También tiene que ver con el mundo de Internet en el que vivimos hoy. Tenemos la sensación de que hay recursos ilimitados, y de hecho, los animales hacen lo mismo. Si pones a un conejo en un campo de zanahorias, si hay muchísimas zanahorias, solo va a comer las que estén perfectas. Y lo que pasa es que, cuando estamos en el mercado de citas y tenemos la sensación de que hay recursos ilimitados, sales con alguien y dices, bueno, fue genial, pero ¿por qué sostenía el tenedor así? Voy a volver a la aplicación. Voy a encontrar a alguien que no sostenga el tenedor así. Oh, sí, cumpliste con 25 cosas de mi lista, pero puedo encontrar a alguien que cumpla con 30 cosas de mi lista. Voy a volver a la aplicación. Así que vivimos en este mundo de estar persiguiendo esta idea de que hay alguien perfecto allá afuera. Alguien allá afuera tiene todo lo que queremos. Y probablemente no sea así. Así que solo pasas años miserable, constantemente encontrando a alguien o no te gusta cómo sostiene el tenedor o lo que sea. En lugar de decir, bueno, lo que los casamenteros ayudan a las personas a hacer es decir, vamos a reducirlo a las 2 o 3 cosas que realmente son importantes para ti. Puedo encontrarte a alguien que tenga esas 2 o 3 cosas. Todo lo demás es ruido por ahora. Eso me parece interesante. ¿Has visto ese video? Fue viral probablemente hace un par de meses, pero era una casamentera hablando por Zoom con una mujer que decía, él tiene que ser así, tiene que tener este ingreso, tiene que hacer esto, tiene que preparar batidos de proteína en la mañana, tiene que ir al gimnasio 5 o 6 días a la semana, también ser corredor, tiene que haber competido en X número de eventos, quiero que esté en estos campos, tiene que estar en esta zona geográfica. Y ella sigue y sigue y sigue. ¿Piensas, esto es una sátira? Porque realmente no lo parece. Y luego ella pregunta, ¿cuánto tiempo crees que te tomaría encontrar un par de hombres que puedan cumplir con esos criterios? Y regresan con la casamentera y ella dice, eso literalmente nunca va a pasar, jamás. Y luego el video se corta y todos dicen, espera, necesito saber de dónde es esto y qué pasó. Y básicamente, supongo que la versión larga es que la casamentera le dijo, eres totalmente irrealista y dejo de trabajar contigo como cliente. Y eso pasa a veces porque realmente sí batallan.
Hubo esa canción meme en Instagram por un tiempo, como buscando a un chico en finanzas de 1,95 y con un fondo fiduciario. Y creo que un demógrafo dijo, en realidad, ¿cuántas personas hay así? Creo que solo había una o dos en todo el país que cumplían con esa descripción. Pero eso resalta cuando tenemos la sensación de que hay un recurso ilimitado. Ahora, hacemos esto de todos modos. Un estudio de Elizabeth Bratchett en la Universidad de Michigan dijo que la gente tiende a apuntar más alto en las citas, en un 25%. Así que buscas parejas que tengan un valor como pareja un 25% mayor que el tuyo propio. Ya veo. Quieren apuntar más alto de lo que les corresponde. Sí, pero eso no significa que puedan, ¿verdad? De acuerdo. Exactamente, exactamente. Eso no significa que puedan hacerlo. Así que caemos en esta idea de que el pasto siempre es más verde del otro lado. Pensamos que podemos seguir buscando a esa gran pareja que nos eleve. Una pareja que sea más deseable, atractiva e interesante que nosotros. Y lo que puede pasar es que solo pases tu tiempo realmente frustrado, miserable y agotado. Así que la gente nos dice que se siente agotada o que no disfruta su tiempo en la aplicación. Bueno, ¿cuál es su comportamiento? ¿Qué es lo que realmente están haciendo cuando usan esa tecnología? Están descartando a un montón de personas que podrían ser citas perfectamente buenas. Sí, he presentado personas entre sí. Y también, ya sabes, he estado con todos mis amigos que están saliendo con gente. Y recuerdo que una de mis amigas, ella es divorciada, era un poco mayor. Otra de mis amigas también es divorciada, un poco mayor. Y me refiero a que están en sus 60s. Las presenté entre ellas. A ambas les encantan. No quiero exponer a nadie, así que seré muy vago aquí. A ambas les encantan cosas muy específicas que son iguales. Y pensamos, esto es increíble. Viven en la misma ciudad. Les gustan las mismas cosas. Van a los mismos eventos. Me sorprende que no se conozcan ya. Ambas son de la misma religión. Ambas se mueven en círculos similares. Ambas tienen un estatus financiero parecido en muchos aspectos. Les gusta ir a los mismos países de vacaciones. Jen y yo dijimos, esto es un éxito seguro. Las presentamos entre ellas. Y después les enviamos correos por separado, como, entonces, ¿qué piensas? Pues, ¿sabes qué dijeron ambas? Que es un poco mayor para mí. Sí. Como si estás bromeando, te das cuenta de que son iguales. O sea, tenían solo un año de diferencia de edad. Es como, no sé. Nosotros miramos, Jen y yo nos miramos como, ¿en serio? Esto es una broma, ¿verdad? Ellos coordinaron esa respuesta entre ellos para hacernos poner los ojos en blanco y reírnos. Increíble. Por cierto, ambos siguen solteros. ¡Qué sorpresa! Sí. Los investigadores de relaciones tienen una broma que dice que la gente suele pensar que el pasto es más verde del otro lado cuando se trata de parejas. Pero en realidad, el pasto es más verde donde lo riegas, ¿verdad? Donde realmente te enfocas con esa persona. Exactamente. Mencionaste algo antes sobre que cuando tenemos opciones ilimitadas nos volvemos más exigentes y las citas en línea hacen eso con las personas. ¿Has visto la investigación? Voy a parafrasear aquí y posiblemente lo diga mal, pero básicamente, si pones a una mujer en un lugar donde hay muchos hombres, de repente se vuelve mucho más exigente con los chicos. Y si pones a un hombre en un lugar donde la proporción es muy diferente, entonces el hombre se vuelve más exigente. Y entonces ves cosas como, al menos en aquel entonces, Nueva York solía tener 2 mujeres por cada hombre. Y eso todavía contaba a muchos hombres que no les iba bien, ya sabes, financieramente, que saldrían con una mujer que empaca las compras en CVS. Sabes, no nos importa, no somos exigentes con ese tipo de cosas. Así que veías una proporción de citas muy loca. Entonces, si vas ahí y eres, no sé, un profesional, puedes conocer a un montón de mujeres que normalmente estarían fuera de tu alcance. Hablando con franqueza, en cualquier otro lugar del país, pero ellas realmente están interesadas en ti porque hay el doble de mujeres que de hombres. Y hay un pequeño número de, no sé, como abogados de Wall Street o algo así, por ejemplo, en la zona. Y esos están en la cima del mundo de las citas. ¿Has visto la investigación sobre esto? Porque parece que una estrategia sería si puedes mudarte a un lugar donde la proporción esté a tu favor y luego, ya sabes, pasar por la primera etapa de citas, enamorarte y después salirte de ahí. Sí, esa es una respuesta evolutiva muy buena. Me gusta. Estás pensando como un biólogo evolutivo. Así es. Y sí, hablamos mucho sobre la proporción entre hombres y mujeres, y eso tiene que ver con ambientes particulares. Y han habido estudios que analizan códigos postales o ciudades en particular. Una de las cosas que a menudo hacemos con algunos de nuestros estudios es que cuando hacemos muestras nacionales, hacemos un desglose por región, códigos postales o ciudades. Y ves efectos realmente diferentes. Exactamente. Como lo que pasa en Miami versus lo que pasa en, ya sabes, la zona rural de Oklahoma. Y a veces tiene que ver con una cosa. Uno tiene que ver con el tamaño de la población. Entonces, esa sensación ¿de verdad sientes que estás en un lugar donde las opciones parecen ilimitadas? Pero también la proporción entre hombres y mujeres. Y eso se manifiesta de muchas maneras. A veces se manifiesta en competencia. Así que si tienes proporciones muy desbalanceadas, como si hay muchas más mujeres que hombres, las mujeres empiezan a competir entre ellas. Pero también entonces es más fácil para los hombres salir con alguien.
También sucede entre diferentes grupos de edad, así que vemos esto cuando eres mucho mayor. Por ejemplo, ha habido estudios en comunidades de vida asistida o comunidades de retiro donde hay muchas más mujeres que hombres. Y en parte porque los hombres tienden a morir a una edad más temprana. Sí. ¿En promedio? Sí. Y entonces estos hombres solteros que tienen como 70 años en estas comunidades es como que dicen, tengo 3 novias, ¿verdad? Así que depende de todo tipo de ambientes diferentes. Vemos cómo se desarrolla este tema de la proporción de sexos. Hace años también hicimos un estudio. Estábamos analizando varios campus. Era un estudio sobre estudiantes universitarios y trataba sobre encuentros casuales y comportamiento en las citas. Y había un campus que era una pequeña universidad de artes liberales y había muchas más mujeres que hombres. Tenían una escuela de arte y creo que tenían un conservatorio y había muchas más mujeres que hombres. Y muchos de los hombres que estaban ahí, había una cantidad desproporcionadamente alta de hombres gays y bisexuales. Así que los hombres heterosexuales, en particular en este campus, tenían estas historias y las mujeres contaban historias como, si sales al bar un viernes por la noche y ves a un chico en la pista de baile, tienes que empezar a bailar con él y tienes que empezar a besarlo porque no va a estar soltero por mucho tiempo. Así que era esto, también estaban aumentando sus comportamientos sexuales como una forma de competir con otras mujeres, porque estaban tratando de llamar la atención de este chico. Ok, me equivoqué en lo que iba a decir antes. Lo que quería decir no es que sea fácil, solo que es más fácil salir con alguien. Quise decir que el sexo que está en mayor número se vuelve más promiscuo. He visto esto. Y recuerdo que el estudio también analizaba diferentes campus. Eso fue lo que me hizo recordarlo. Eran diferentes campus. Y hasta fueron a campus que eran religiosos. Y descubrieron que si había muchas más mujeres que hombres, las mujeres tenían mucha más probabilidad de tener sexo prematrimonial en ese campus en particular que en otros campus que no tenían un enfoque religioso, pero que tenían una proporción más equilibrada. Y pensé que eso era interesante porque básicamente están diciendo que no solo la cultura de, ya sabes, no, somos un lugar conservador, casi se va por la borda, así es como sí, pero hay 3 veces más mujeres que hombres. Y es como, bueno, más vale que empieces a aflojar, como dijiste sobre las mujeres en la pista de baile. Es como, ves a un tipo heterosexual en la pista de baile, solo métele la lengua hasta la garganta si quieres salir de aquí con un novio porque estás en problemas. Si no, pues buena suerte. Compitiendo con las otras mujeres. Hay 50 mujeres aquí que lo quieren para ellas y más te vale ir por ello. Deberíamos poner el enlace de ese lugar en las notas del programa. Creo que hay mucha gente que quiere postularse a esa universidad. Pero eso para mí es algo asombroso porque creo que si hablas con el hombre o la mujer promedio, probablemente ni siquiera se den cuenta de que hacen esto. Sí, y a veces lo que vemos es que ha habido una serie de estudios sobre cómo se ve eso, cómo es ese tipo de competencia sexual. Y a veces tal vez no significa que estés teniendo una aventura de una noche con alguien, pero tal vez significa que estás usando ropa más reveladora, tal vez significa que estás gastando más en una cita. Tal vez significa que eres un poco más indulgente con el mal comportamiento. Así que lo que vemos es que creo que la cuestión de la promiscuidad como término o como enfoque. Lo que vemos en algunos de los trabajos es que, y en algunas de las investigaciones es que, en general, cuando compites más, cuando eres del sexo mayoritario, es como si eres hombre y hay muchos hombres en tu comunidad y eres heterosexual, o eres mujer, hay muchas mujeres y eres heterosexual. Te vuelves... Bueno, más bien, te relajas, probablemente esa sea la palabra correcta. Te relajas en algunas cosas en las que tal vez antes eras muy exigente. Así que tal vez dices, bueno, quiero salir con un chico de cierta estatura, y de repente te abres a alguien un poco más bajo. O dices, ya sabes, si eres un chico y dices que vas a pagar la cita, tal vez la lleves a un restaurante un poco más bonito. Así que sube el nivel. Lo que realmente hace es aumentar la competencia. Y cuando aumentas la competencia, ahora el apareamiento es una competencia, y es una competencia con ganadores y perdedores. Y cuando aumentas eso, eso se puede expresar de muchas maneras. Así que para algunas personas es tener sexo más pronto. Así que algunas personas tienen la regla de una cita, la regla de 3 citas, la regla de 10 citas. Tal vez digas, está bien, voy a tener menos citas. Tal vez sea cuánto estás gastando. Tal vez sea lo llamativo que te vistes. Hay muchas formas diferentes en que se puede expresar. Y para diferentes personas, a veces eligen una u otra. Sí, todo esto tiene mucho sentido, porque cuando yo estaba en Nueva York y la proporción supuestamente era de 2-1, o sea, no tengo ninguna base científica para eso, simplemente todos lo decían en ese entonces. La mayoría de las mujeres con las que salí eran más altas que yo, y eso sin zapatos, o sea, simplemente eran mujeres altas, rubias o morenas que eran muy bonitas. Y mis amigos solían bromear diciendo, wow, Jordán sí que juega en ligas mayores. Y la razón era porque tenía un poco de encanto, como dicen los jóvenes, pero también porque estaba en la ciudad de Nueva York y tenía una muy buena posición en la jerarquía social, siendo un abogado que vivía y trabajaba en Wall Street.
Y simplemente sí podía jugar en ligas mayores de maneras que en otras partes del país en ese momento simplemente no hubiera podido lograr. No iba a pasar. Y sí, y las mujeres también competían porque recuerdo que decían algo como, no quiero salir contigo si sales con alguien más. Y yo decía, lo siento, así es como estoy ahora. Y recuerdo que en vez de decir, pues vete, ya no te voy a ver más, ella decía, te voy a perseguir como una loca hasta que decidas que soy la chica para ti. Y recuerdo que pensaba, necesito alejarme de algunas de estas personas. Esto no es saludable porque la competencia no siempre es sana, ¿verdad? No, es una locura. Encantador al principio y luego se siente demasiado intenso. Exacto. Y mencionaste algo que creo que es muy importante cuando pensamos en la complejidad de nuestro cortejo y nuestras relaciones usando este marco evolutivo. Es que nuestras relaciones, nuestras elecciones de pareja es todo el paquete completo. Así que a veces la gente me dice, bueno, ¿cómo lo sé? Una vez hablé con un grupo de hombres adinerados y todos decían, bueno, ¿cómo sabemos si nuestras parejas están interesadas en nosotros o en nuestro dinero? Y pensé, es lo mismo, es lo mismo. Si eres rico, entonces eso es parte de quién eres. Así que tal vez seas bajo de estatura, pero también eres encantador, y eres aseado, y tienes un buen trabajo, y puedes proveer, y eres inteligente, así que es todo un paquete. Y a veces, cuando decimos cosas como estás ligando por encima de tu nivel por tu estatura o tu peso, o porque eres calvo, o por lo que sea, lo que realmente significa es que lograste pasar de la primera cita. Y como tendemos a hacer todos estos descartes en la primera cita, pero luego empiezas a conocer a la persona completa, conoces todo ese paquete, y eso es lo que llevamos al mercado de pareja. Entonces, ya sabes, cuando estos tipos me preguntaban, oye, ¿mis parejas están interesadas en mí por mi dinero? Y yo les digo, bueno, sí lo están, pero también eso no es algo malo. Y algunos de ellos ocultaban cuál era su verdadera riqueza o porque decían, quiero que alguien me ame de verdad por quien soy. Y yo pensaba, bueno, parte de lo que eres es que puedes mantener a una pareja. Eso es parte del paquete. Sí, he visto esto muchas veces. Tenía un amigo en el Reino Unido que era una especie de banquero de inversiones y había hecho más de 50 millones de dólares o algo así. Y nosotros teníamos, no sé, como 30 y tantos años, tal vez incluso a principios de los 30. Y ya sabes, ese tipo llevó a una chica. Y recuerdo que ella quería ir a este evento y estaba tratando de convencerlo de ir a este baile. Y él decía, son 500 libras para ir a este baile o lo que sea. Y ella decía, y él decía, ya sabes, si yo me volteé hacia él cuando ella fue a la barra y le digo, no tienes como 50,000 millones de dólares, ¿a quién le importan 500 dólares? Él dice, esto es lo que pasa, le dije que mis padres pagan mi auto y que nada de ese dinero es mío y que no lo voy a heredar. Y yo estaba como, está bien. Y él me dice, confía en mí, por favor, no arruines esto para mí. De verdad me gusta. Y creo que yo también le gusto. Y yo estaba como, está bien, esta es una estrategia interesante porque estás mintiendo sobre algo que a ella le va a encantar cuando descubra que mentiste, pero igual le estás mintiendo a esta persona. Sabes exactamente. Es una especie de baile raro el que estás haciendo ahora mismo. Y eso nos lleva de vuelta a lo que todos queremos, alguien en quien podamos confiar y con quien podamos contar nuestras cosas. Entonces ves, es como, bueno, esto es genial. Salió a la luz esto y tienes toda esta riqueza, pero ¿realmente puedo confiar en ti? ¿Sobre qué más me estás mintiendo? Exactamente, exactamente. Y yo, pero lo entiendo porque yo, mira, los tipos que dicen, quiero asegurarme de que ella esté interesada en mí y no en mi dinero. O sea, lo que realmente están diciendo es que quieren asegurarse de que ella no solo está interesada en su dinero, ¿verdad? Que no sea lo único que le gusta, pero realmente es difícil separar esas cosas. Definitivamente he conocido parejas, especialmente cuando era más joven, donde pensaba, caray, tu mamá es muy guapa y tu papá es un tipo cualquiera, pero es un gran tipo, todos lo quieren y es muy buena persona. Y los ves y piensas, ella realmente ama a este tipo, de verdad lo ama. Los ves cuando creen que nadie los está mirando y ella está bailando con él, jugando con él. Y llevan casados 25 años, se ven realmente felices. Y ella simplemente no ve al tipo torpe, con sobrepeso, que es unos 8 centímetros más bajo que ella, que tropieza con sus propios pies y se amarra las agujetas juntas. Ella ama, ya sabes, ella ama a este tipo. Tal vez al principio pensó, él tiene dinero y un buen auto, saldré con él un par de veces, pero con el tiempo esto funcionó, ya sabes, y algunos de estos padres todavía siguen casados. Quiero decir, conozco a algunos de estos chicos de Michigan, todavía siguen juntos. Si ella hubiera querido irse y empezar una nueva vida, esa oportunidad ya pasó hace tiempo. Pudo haberlo hecho cuando los hijos terminaron la preparatoria. O sea, ella, ya sabes, eso no es algo que haría. Incluso cuando el papá de uno de mis amigos, fue a la cárcel por algo, y yo pensé, caray, y aún así siguieron juntos. Y yo pensé que ese era el momento en que ella se iba a ir, pero no. Ella regresó, ya sabes, se quedó, y cuando él volvió seguían juntos. Eso es maravilloso. Y ese es, creo, el reto o la sorpresa para algunas personas en nuestras relaciones. Ves a esa persona completa y tal vez quieres a alguien que pueda llevarte de vacaciones porque te encanta viajar.
O aportamos una especie de mezcla de cosas a todas nuestras relaciones, a nuestras vidas románticas y sexuales, y eso es a menudo lo que buscamos. Y no es, ya sabes, puede ser muy atractivo, pero si no eres inteligente, o no eres divertido, o no eres empático, eso te abrirá ciertas puertas en tus relaciones y en tu vida social. Pero, ya sabes, o podrías ser muy bueno en la cama, pero tal vez seas un idiota en otros aspectos, así que puedes destacar en ciertas áreas. Pero una forma de pensar en nuestras relaciones y el cortejo es que es un mercado, y hay un montón de cartas que traes a este juego. Y es esa combinación de cómo encajan esas piezas y cómo, para la persona al otro lado de la mesa, cómo encajan sus piezas, lo que están buscando. Tal vez digan, realmente quiero a alguien en quien pueda confiar, realmente quiero a alguien que sea bueno en la cama, o realmente quiero a alguien que sea atractivo, o simplemente quiero a alguien que sea creativo. Ahora, muchos de nosotros queremos todo eso, pero de alguna manera, bueno, muchos de nosotros nos enfocamos más en un área que en otra, y luego buscamos a nuestra persona con la que podamos tener eso. Lo que quiero decir, todo esto tiene mucho sentido. Uno de los tipos que conocí que tenía más problemas para salir con alguien era un modelo súper guapo que también era básicamente un stripper masculino. Y recuerdo que salíamos y las mujeres, él era como un imán. En realidad, nunca había visto algo así en la vida real, excepto cuando estás con una celebridad haciendo algo al azar. Ves a la gente acercándose, es casi como subconsciente, y luego todas estas mujeres estaban a su alrededor. Nos encantaba salir con él porque, bueno, solo podía hablar con una o dos a la vez. Y sabes que el resto solo está esperando su turno. Yo intentaba mi oportunidad, pero él nunca podía salir con nadie, y parte del problema era que era más tonto que una caja de piedras. Y él tenía, nunca he conocido a alguien que diga lo incorrecto por accidente de una manera que parece casi a propósito. ¿Sabes? Simplemente no podía ni siquiera. Este tipo tenía problemas, como que no estaba bien mentalmente. Y cuando vemos cómo la gente califica lo que quiere en una pareja en nuestros estudios y en otros estudios, un estudio multinacional que analizó 53 países la inteligencia ocupó un lugar más alto que el atractivo físico. Sí, este tipo no tenía remedio. Era tan raro porque mis amigos y yo decíamos, ¿cómo es que no consigues ninguna chica? Como que podrías ahuyentarlas con un palo y aún así habría una fila, pero luego abres la boca. Nosotros decíamos, lo tuyo es que deberías decir que no hablas inglés. Eso es lo que tienes que hacer. Y así fue su estrategia por un tiempo. Decía, no, solo hablo portugués. Y luego conocía a alguien de Brasil y se le acababa el truco. Pero bueno, solo ibas con la siguiente. O sea, tuvimos que decirle, solo no digas nada, que uno de nosotros traduzca todo por ti. Nosotros hablaremos por ti. Eso le funcionó. Pero imagina cuánto trabajo era para nosotros, hermano. Sí. Bien, antes de distraernos demasiado con esa ridiculez, escribes que los humanos estamos hechos para la monogamia social, pero no necesariamente para la monogamia sexual. Y me encantaría que explicaras eso probablemente con cuidado, porque algunas personas van a escuchar eso y o se van a asustar o lo van a celebrar. Sí. Bueno, eso es bueno. Me alegra que al menos mientras lo escuche podamos pensar un poco en lo que significa. Y entonces, como biólogo, cuando hablo de monogamia, ahora trabajo con muchos psicólogos, científicos sociales y con el público. Y a menudo hablamos de la monogamia en las relaciones. Y todos creemos saber lo que significa. Si le preguntara a la gente, ¿qué creen que es una relación monógama? Pero aquí está la parte interesante. Como biólogo evolutivo, cuando hablamos de monogamia, hablamos de dos partes diferentes. Así que hablamos de la monogamia social, que es el vínculo de pareja, lo que llamaríamos amor romántico en los humanos. Solo entre el 3 y el 5% de los mamíferos tienen la capacidad de formar esos vínculos de pareja. Incluso tienen la arquitectura en su cerebro, alrededor del 15% de los primates. Así que tenemos esta capacidad de formar estos vínculos de pareja intensos, y hablamos de la defensa mutua del territorio, la construcción mutua del nido, la crianza mutua de las crías, toda esa parte de lo mutuo. Y eso sucede en los vínculos de pareja, pero también sentimientos de atención enfocada, pensamientos intrusivos, pensamientos obsesivos, lo que llamaríamos amor romántico. Así que eso es monogamia social. Eso es formar un vínculo de pareja intenso con una persona, normalmente una a la vez, a veces de por vida. Eso es algo diferente de la monogamia sexual o la fidelidad. Y cuando hablamos de la estructura de la relación y de tus comportamientos sexuales, muy a menudo tendemos a juntarlos simplemente hablando de monogamia. Pero en realidad, cuando podemos entender eso, hay dos cosas diferentes, mecanismos diferentes, partes diferentes de nuestro cerebro que están involucradas en ayudarnos o conectarnos con una persona para formar este vínculo profundo y también desear novedad y variedad sexual, ambas siendo estas palancas adaptativas y a veces en conflicto entre sí. Cuando podemos verlas a través de ese lente, que hay estas dos palancas diferentes que están involucradas en nuestras relaciones, el vínculo y el comportamiento sexual.
Y no siempre están sincronizadas. Para mí, simplemente ayuda a ver nuestras vidas románticas y sexuales con una perspectiva completamente nueva y entender esas tensiones. Así que para algunos de nosotros podrías sentirte profundamente vinculado a alguien, pero puedes encontrarte alejándote porque quieres novedad y emoción. Tal vez te aburres, tal vez engañas, tal vez te interesa a alguien más. Tal vez abres tu relación y participas en una no monogamia negociada o no monogamia consensuada, como a veces se le llama. Antes se llamaba no monogamia ética. Los investigadores decían, ¿ética de quién? Luego se llamó no monogamia consensuada. Los investigadores decían, ¿quién está consintiendo? Así que ahora decimos no monogamia negociada. Está bien. Sí, porque iba a decir que nunca había escuchado las otras. Pero sí, esas son complicadas, hermanos. Siempre siento que también hay un tema de poder. Siempre hay, ya sabes, ves estos hilos en Reddit todo el tiempo donde es como mi esposo decidió que quería hacer esto y resultó que solo quería acostarse con su secretaria. Y luego yo, ya sabes, finalmente lo intenté y tengo 8,000 citas programadas y luego el tipo quiere cerrar todo porque no le funcionó. Es como, por Dios, vamos, hermano. Ves eso casi siempre. También creo que hay todo un subreddit, de nuevo, un subreddit completo básicamente de arrepentimiento por el matrimonio abierto, donde la gente dice, nunca debía haber hecho esto. Y son todas estas personas diciendo, sí, aquí hay otra buena historia de alguien desahogándose sobre cómo esto le salió mal. Sí, así que no sé, no hemos encontrado... En una muestra nacional, 1 de cada 5 estadounidenses ha tenido en algún momento alguna versión de una relación abierta. Muchos de ellos, creo, eran más jóvenes y estaban probando, pero el número de los que están activamente en una relación así es mucho menor. Y creo que eso resalta que hay algunas personas estructuran su vida íntima de una manera que les funciona, pero para la gran mayoría de las personas es una estructura realmente difícil de mantener. Sí. Sí. ¿Cuánta infelicidad en las relaciones proviene de fingir que la monogamia lo es todo, que abarca todo, la monogamia sexual, el vínculo de pareja? ¿Cuánta infelicidad en las relaciones proviene simplemente de fingir que estas cosas son lo mismo? Básicamente, sí. Y creo que es mucho porque cuando empezamos a reconocer que puedes estar profundamente vinculado a alguien, pero tal vez te encuentres aburrido o sin ganas, o queriendo novedad, o interesado en alguien más. Porque si realmente no lo pensamos, lo que hacemos es empezar a aplicar lo que los psicólogos llaman el modelo de déficit en las relaciones o la infidelidad. Y asumimos que, Dios mío, hay algo mal en mi relación porque me interesa otra persona o algo más. Sí, no necesariamente, eso no es necesariamente cierto. Lo que significa es que estás buscando algo de novedad. Así que sí, podrías seguir con este modelo de déficit y simplemente estar aburrido todo el tiempo, o molesto, o engañar, o intentar abrir tu relación. O podrías hacer lo que encontramos en nuestro estudio de costos sobre relaciones a largo plazo, que se caracterizaban por altos grados de pasión. Lo que encontramos en ese estudio fue que estas personas toman ese deseo de novedad y variación y lo integran en su relación. Y dicen, ¿sabes qué? Vamos a tomar unas vacaciones. ¿Sabes qué? Vamos a probar una receta nueva que nunca hemos probado antes. Vamos a caminar en un parque en el que nunca hemos estado. No necesariamente tienes que irte de vacaciones al otro lado del mundo cada 3 meses, si no puedes permitirte eso. Hay muchas cosas que puedes hacer, pero introduce novedades, introduce variación en el contexto de tu relación de pareja. Tal vez pruebes una nueva posición sexual. Tal vez cocines una nueva receta. Puede haber muchas cosas. Hay mucho margen para esa variación y novedad, pero lo haces en el contexto de tu relación de pareja. Y esas son las personas que fueron intencionales al cuidar su relación, fueron intencionales al encontrar cosas que fueran emocionantes. Esas son las personas que tienen mucha pasión. Así que, a tu pregunta, Jordan, es la pregunta perfecta que todos necesitamos hacernos en nuestras vidas, en nuestras relaciones. Sí, podemos encontrarnos sintiendo que nos jalan en otras direcciones. Eso no es necesariamente malo, no es necesariamente un problema. El problema es cuando simplemente lo ignoramos y dejamos que nos sigamos sintiendo jalados y jalados y jalados. Tenemos la capacidad, tenemos estos grandes lóbulos frontales. También evolucionamos, tenemos la capacidad de tomar decisiones sobre cómo queremos que sean nuestras relaciones y cómo queremos que se sientan. Tienes un buen ejercicio en el libro La auditoría de yo, tú, nosotros. No tenemos que entrar en eso aquí, pero solo quiero que la gente sepa que hay cosas prácticas en el libro donde las personas pueden decir, ok, aquí hay una pregunta que me hago a mí mismo, a mi pareja o a ambos. Y creo que esas cosas son bastante útiles. Así que si esto está resonando con las personas que escuchan o ven, pueden ir y conseguirlo. El libro está en las notas del programa y por favor usen nuestros enlaces, bla, 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 ayuden a apoyar el programa. Está bien. Entonces describes una crisis de intimidad en el libro, pero ¿cuáles son las pruebas de que no solo estamos, ya sabes, quejándonos de las citas modernas, sino enfrentando algo más profundo? Sí, creo que cuando vemos todas las pruebas, esto es abrir The Intimate Animal pensando en algunos de estos temas. Cuando vemos toda la evidencia, hablamos mucho sobre esta epidemia de soledad, su impacto en nuestra salud psicológica y física, aunque estamos viviendo en condiciones más densamente pobladas que nunca.
Para mí, quiero dar un paso atrás y pensar en el comportamiento social de nosotros como primates sociales. Y la razón por la que llamé al libro The Intimate Animal tiene que ver con el animal que llevamos dentro. ¿Cómo nos conectamos con el mundo que nos rodea? Lo que creo que vemos es que es la calidad y la profundidad de nuestras relaciones. De muchas maneras, estamos más conectados que nunca antes en nuestra historia evolutiva. Podemos entrar a las redes sociales y hay 1000 personas justo ahí. Para algunas personas, para muchos de nosotros. Pero, ¿son esas personas las que estarían ahí si las necesitas? ¿Estarían ahí para sostenerte el cabello si tienes una intoxicación alimentaria? ¿Estarían ahí para cuidarte? ¿Están ahí para de verdad acompañarte y escucharte? ¿Te sientes visto, escuchado y conocido por ellos? Eso es lo que vemos que la gente no tiene. Así que para mí es más grande que solo la soledad. Se trata más de cómo interactuamos con la tecnología, cómo interactuamos socialmente, cómo estamos manteniendo, priorizando e invirtiendo en nuestras vidas románticas y sexuales, pero también de qué tan conectados nos sentimos con el mundo. Todos estamos pasando unos junto a otros rápidamente. Podrías estar en el metro y ver a 3000 personas, pero ¿te sientes conectado con alguna de ellas? Eso es lo que necesitamos. Sí, claro que no, ¿verdad? Creo que, hombre, aquí hay mucho en lo que podemos profundizar. Tengo que elegir por dónde entrarle. Me encantaría saber qué es esto, te estoy poniendo en aprietos. Me siento un poco mal, pero ¿sobre qué preferirían las compañías de aplicaciones de citas que no pensemos demasiado? Dios. Quiero decir, creo que es una muy buena pregunta. El reto es que es la forma más común en que la gente se está conociendo. Así que creo que, dependiendo de con quién hables en esas empresas, algunos dirán sí, la gente está frustrada con el cortejo y las citas, y están culpando a las aplicaciones. Y el problema en realidad no es la aplicación, es cultural, es que las citas y la cultura están cambiando nuestras expectativas. Otros dirían, bueno, las aplicaciones están gamificadas. Algunas de ellas están gamificadas. Así que sentimos esta presión, como si solo estuviéramos deslizando, deslizando y sin interactuar. Dicho esto, las aplicaciones no son monolíticas. Son muy diferentes. Hay aplicaciones muy diferentes. Tienen diferentes estilos. El estadounidense promedio está en 3 aplicaciones de citas al mismo tiempo. Así que, de alguna manera, hacen cosas diferentes. Así que siempre soy un poco cauteloso. No solo porque trabajamos con ellas y financian nuestra investigación, sino porque realmente depende de qué aplicación, cuáles sean tus objetivos, qué edad tengas. Pero sí sabemos que la gente batalla con tanta información y tantos datos, pero también depende de lo que estés buscando. Uno de los retos que sabemos que la gente tiene, y esto surge en el cortejo, también surge al mantener una relación. Es lo que el psicólogo Ellie Finkel llama el matrimonio de todo o nada, o el modelo de asfixia de las relaciones. Y eso es que a menudo buscamos a alguien que pueda hacerlo todo. ¿Quieres a alguien que pueda ser mi confidente, que me apoye en mi carrera, que cocine bien y que me cuide, cuando no me siento bien y tenga mucha pasión? Y que sea increíble en la cama, que me sostenga el cabello cuando estoy enfermo y que también quiera tener sexo conmigo a la mañana siguiente después de que estuve enfermo. Tenemos esta expectativa de que nuestras parejas pueden hacerlo todo. Ahora, nuestros antepasados dependían de sus redes sociales y de grupos sociales más amplios para hacer algunas de esas cosas, no solo de su pareja. Así que hoy, muchos de nosotros miramos a nuestras parejas y, francamente, tenemos expectativas poco realistas de lo que es, puede ser y debería ser una relación. ¿Qué entienden las aplicaciones de citas sobre nuestra psicología que el usuario promedio no entiende? Esa es una pregunta interesante. Quiero decir, creo que, fundamentalmente, entienden que estamos motivados a encontrar pareja. Y, quiero decir, al final del día, realmente son aplicaciones para presentarte personas. Y creo que los usuarios a menudo las usan pensando que esta aplicación va a elegir a mi pareja. Esta aplicación va a encontrarme el amor. Y ninguna de las aplicaciones puede hacer eso. Ninguno de los algoritmos puede hacer eso. Lo sabemos por estudios. Simplemente no pueden hacerlo. Lo que sí pueden hacer, lo que deberían prometer hacer, es encontrarte personas con las que luego puedas usar tu cerebro humano para construir una conexión. Pero si pensamos en ellas, en las aplicaciones de citas, como formas de filtrar el ruido y conectar con personas al principio, en realidad hacen eso bastante bien. Si pensamos en ellas como, ya sabes, encontrar al amor de nuestra vida, eso no es lo que hacen. No deberían prometer eso porque no pueden cumplir esa promesa, y la mayoría no lo hace. Yo diría que la mayoría de las grandes empresas no prometen eso, pero muchos de nosotros andamos por ahí pensando que pueden y deberían hacerlo. Pero ese es el cerebro humano, es la dinámica y hay muchas otras cosas que influyen en las relaciones. A veces es cuestión de tiempo. A veces haces match con alguien y son perfectos, pero dices, tengo que ir a la escuela de medicina por 4 años y voy a estar fuera del estado. Y simplemente el momento no es el adecuado. Así que hay todos estos otros factores que entran en juego en las relaciones en tiempo real. Creo que para los hombres el momento es un factor enorme. Probablemente lo es para todos, pero recuerdo que al principio de mi vida, probablemente a principios de mis 20, la mamá de un amigo, creo que dijo algo, o su abuela había dicho algo.
Como que las mujeres siempre, ellas buscan desde temprano a alguien en quien quieran enamorarse profundamente. Y eso puede pasar en cualquier relación en la que estén. Y los hombres tienen como un interruptor de encendido y apagado donde están saliendo casualmente. Y de repente un día dicen, sabes, probablemente debería sentar cabeza. Es como que la siguiente persona que conocen o las siguientes personas que conocen. Y es como, sí, está bien. Y se casan. Y mira, hay sesgo de confirmación y cosas así cuando observas esto, por supuesto. Pero siento que lo he visto mucho. Y para mí personalmente yo era como casual, 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 casual. ¿Sabes qué? Probablemente debería sentar cabeza, me casé con mi esposa. Como, ya sabes, Data empezó a salir con ella como a los 3 meses. También conocí a otras mujeres en ese tiempo, pero ya sabes, en 3 meses conocí a mi esposa actual. Y fue como, ¿fue una coincidencia? Creo que sí tuve un cambio mental. Y una de las cosas que ella dijo al principio fue como, oye, yo estoy buscando algo serio. Vas a salir casualmente porque no voy a perder mi tiempo. No quiero hacerte perder tu tiempo. Y yo le dije, déjame pensarlo, ¿verdad? Y luego lo hice. Y pensé, no, tienes razón. Probablemente debería sentar cabeza. Y eso fue todo. Realmente eso fue todo. Fue como accionar un interruptor. Sí, y muchas veces es una respuesta a nuestro entorno. Así que muchas veces cuando esos cambios suceden es porque conocemos a alguien y hay algo en esa persona que nos hace querer accionar ese interruptor. Ya veo. De hecho, es algo parecido a lo que ves con personas que tienen problemas con sustancias. Y ellos dicen, dejarás cuando tú quieras dejarlo, no cuando toda tu familia, tus amigos o tus empleadores quieran que lo dejes. Lo mismo pasa en nuestras relaciones. No estoy diciendo que haya algo malo en eso. O sea, no soy moralista respecto a las relaciones casuales o a largo plazo. Son simplemente diferentes formas en que las personas estructuran su vida íntima. Pero cuando conocemos a alguien que nos anima a cambiar ese chip, es lo mismo que si hoy les preguntamos a los jóvenes si quieren tener hijos. Muchos de ellos dicen, no sé, probablemente no. Y luego dicen algo como, bueno, conocí a alguien y quiero tener hijos con esa persona. Exacto. Gran parte de nuestra vida reproductiva, nuestros comportamientos y hábitos sexuales, nuestras intenciones románticas, responden a personas en particular. ¿Cómo separamos el amor genuino de, ya sabes, la dopamina más la novedad más, no sé, lo que sea que haya en esa mezcla? Sí, no creo que podamos. De hecho, los terapeutas suelen decir que el amor es un verbo, es una acción. Tienes que tratar a alguien con amabilidad, y creo que eso es lindo, es tierno. Es un buen recordatorio para esforzarte en hacer cosas buenas por las personas que te importan. Pero, fundamentalmente, tampoco es totalmente cierto. Así que, el amor es en muchos sentidos un estado neuropsicológico. Y eso significa que puedes amar a alguien y tratarlo mal. Puedes amar a alguien y tratarlo bien. Puedes amar a alguien que te maltrata. Puedes amar a alguien que es, ya sabes, tu mejor amigo y confidente. Pero cuando entendemos que es un estado neuropsicológico que se parece, no lo llamaría exactamente adicción, pero en el cerebro se parece a las respuestas de la adicción. Y de hecho, el trabajo de mi colaboradora de mucho tiempo, la fallecida antropóloga Helen Fisher, en sus estudios de resonancias magnéticas funcionales del cerebro de personas que han sido rechazadas románticamente, muestra que su cerebro se parece notablemente al de alguien que está pasando por abstinencia de cocaína. Así que hay mucho que sucede en nosotros que se parece a los sistemas de adicción, todo eso de la dopamina, la oxitocina y las hormonas y péptidos que nos hacen sentir bien. El amor es amor romántico, amor apasionado, es una experiencia de todo el cuerpo, es psicológico, es biológico, es cultural. ¿Cuál es una señal de alerta de que lo que se siente como amor en realidad es, no sé, ansiedad o una obsesión o algún tipo de refuerzo intermitente que en realidad no es amor, sino un truco, una ilusión? No todos experimentan esto, pero cuando hablamos de la limerencia, las primeras etapas del amor romántico y la pasión, algunas personas sienten algo realmente intenso, como mariposas en el estómago. De hecho, probablemente la mayoría sí lo experimenta. Hay algunos debates sobre esto en muestras nacionales, pero básicamente sientes las mariposas, las manos sudorosas, y te cuesta trabajo encontrar las palabras. Y no todos sienten eso. El reto no creo que por sí solo sea una señal de alerta. Creo que puede sentirse increíble. Es embriagador si lo tienes. Pero lo que puede pasar es que te haga pasar por alto algunas cosas. Así que cuando realmente estás en ese estado que puede sentirse como ansiedad, pero con una connotación más positiva, como si tuvieras esa sensación en un examen, dirías, Dios mío, estoy teniendo un ataque de pánico. Cuando lo tienes con una pareja romántica, podrías decir, me siento vivo, pero fisiológicamente es similar. Y puede hacer que pases por alto cosas porque tienes esa sensación, tienes esa emoción y dices, pero no me di cuenta de que fueron un poco groseros con el mesero del restaurante. O no me di cuenta de que realmente no me dejan terminar mis frases. O no me di cuenta de que, ya sabes, se enfocaban en su propio placer en la cama y no en el mío. Y entonces puedes pasar por alto ciertas cosas. Así que no es en sí una señal de alerta. Me encanta que hayas preguntado esto, pero puede hacer que pases por alto todas las otras señales de alerta que hay alrededor. Correcto. Ahora tiene sentido. Es una buena manera de decirlo.
Me encantaría. Sé que se nos está acabando el tiempo. Voy a tener que invitarte de nuevo porque apenas llevo un tercio de mis notas. Pero, ¿qué es la sincronización conductual? ¿Qué es esto? ¿Y por qué se siente como intimidad? O al menos para mí esa sincronización se siente íntima. Lo es algo que vemos en muchas especies, y de hecho me encanta. Del otro lado de mi pantalla ahora mismo tengo unos caballitos de mar que me regalaron unos amigos. Y los dragones de mar lo hacen, los caballitos de mar, muchas especies lo hacen. ¿Tienes caballitos de mar vivos? No, tengo uno congelado, lo que sea. No, tengo uno muerto congelado, lo que sea. Seco. ¿Tienes una foto de ellos? Está bien. No, ojalá la tuviera. Tu próximo lujo va a ser tener un tanque de caballitos de mar. Ahora quiero eso. Estoy listo. No puedo esperar para colgar y bajar corriendo. Es mejor que una acuarela de agua. Supongo que los caballitos de mar están aquí. Solo ponlo en tu contrato cuando llegue la renovación. Creo que son difíciles de mantener, pero así podrían ser. Así que, pero son un gran ejemplo. Hacen una danza de espejo en su proceso de cortejo y se mueven, se sincronizan. Ahora también lo vemos en grandes bandadas de aves. Nosotros lo hacemos en la pista de baile. Por eso a menudo pensamos que bailar puede ser erótico. Y es cuando puedes sincronizarte con otra persona. También es por eso que ya sabes cuando estás en una videollamada o grabando un podcast con alguien y simplemente no están sincronizados, puedes sentirse incómodo o tenso. Eso nos pasa a todos en todo tipo de interacciones sociales. Cuando sientes que puedes sincronizarte con alguien, cuando captas ese ir y venir de cuándo hablar, cuándo hacer una pausa, te sientes conectado. Sientes que eso también sucede mucho en nuestras interacciones románticas e íntimas, incluso en lo sexual. Quiero decir, cuando estamos besando, el 50% de las personas ha besado a alguien y ha sabido al instante si había química. Ahora, en realidad no creo que sea una gran medida, pero el 50% de las personas dice que lo sabe al instante. Y así, la sincronización conductual es cuando realmente podemos sincronizarnos con otra persona. Y mientras hablo, me estoy meciendo en mi silla porque pienso que es ese dar y recibir, ya sea que estés bailando, ya sea que estés hablando, que sientes que estás en sintonía con alguien, y en realidad es un regalo. Algunas personas son mucho mejores en eso que otras, lo que los psicólogos llaman supersincronizadores. Ellos son los que realmente pueden desenvolverse muy bien en una sala, una conferencia o una reunión. Pero buscamos eso en nuestras relaciones, y cuando no estamos sincronizados con alguien, simplemente decimos, esto es cuando hablamos de química. No tuve química con ellos en la pista de baile. No tuve química. ¿En base a qué? ¿Qué? ¿Cuál fue tu evaluación? A menudo es sincronía conductual. Sí, eso es interesante. Entonces, ¿hay personas que hacen esto mejor que otras con prácticamente cualquiera? Sí, sí las hay. Y hay algunos estudios en los que los psicólogos han estado observando que hay personas que simplemente pueden manejarse socialmente con ciertos grupos mucho mejor. Pueden sincronizarse de alguna manera, saben cómo hacerlo, están como más enfocados en eso. A veces hablamos de inteligencia emocional, o hay algo en estos súper sincronizadores que realmente pueden enfocarse mucho. Son los que tienden a ser muy encantadores en las primeras citas, cuando estamos algo ansiosos. Simplemente saben cómo interactuar con diferentes personas. También, como en mi línea de trabajo, hay personas que son muy buenas recaudando fondos, y puedes ponerlas frente a cualquiera, y simplemente saben cómo hacer que alguien se sienta cómodo y conectado. Siento que tengo que hacer un poco de eso en este podcast. Sí, lo haces. Eso es lo que te hace bueno en esto, ¿no? Eres capaz de hablar con muchas personalidades diferentes, muchas habilidades diferentes. ¿Y cómo logras sacar algo de ellos? ¿Cómo conectas con ellos? Sí. Sí, bueno, haber leído el libro ayuda, pero también sí, siento que cuando estaba saliendo con gente tenía que hacer mucho de esto. Y cuando solía enseñar algunas cosas de citas en el pasado, en mi carrera anterior, tenía que hacer algo de esto, ¿verdad? Y era como, ok, asegúrate de hablar con el maître y de tener una buena relación con el mesero. Y sí, pasaba de lo profesional a un ambiente un poco más amigable, y eso hará que todos se relajen y tienes que hacer todas estas cosas. Básicamente, tuve que enseñar mucho de lo que las personas con gran sincronía social probablemente hacen de manera totalmente natural, sin siquiera pensarlo. Y yo decía, aquí hay algunas de las cosas que ellos hacen, practiquemos estas como habilidades. Y eventualmente se vuelve parte de tu personalidad porque se convierte en un hábito, lo cual supongo que está bien. Pero sí, funcionó muy bien. O sea, funciona súper bien. Y funciona extremadamente bien en las citas. Funciona extremadamente bien cuando estás haciendo amigos. No tiene que ser romántico para nada. Me pregunto cuánto de la atracción es una preferencia consciente versus, no sé cómo llamarlo, datos a nivel corporal o algo así. ¿O siquiera se puede medir eso? Sí. Entonces, de un par de maneras diferentes, algunos investigadores han analizado las preferencias de pareja versus las elecciones de pareja. Y lo que eso significa es que si te pregunto, ¿cuáles son todas las cosas que realmente quieres en una pareja versus quiénes son las personas que realmente eliges? Y sabemos que eso no siempre coincide. A veces puedes decir, aquí está mi lista, pero aquí están las personas con las que he estado o con quienes termino teniendo una relación o un encuentro sexual. Así que esa es una manera en la que puedes intentar llegar a eso. Y lo siento, me confundí. ¿Cuál era la pregunta otra vez?
Básicamente era, ¿qué tanto de la atracción es preferencia consciente y qué tanto es el cuerpo? Y dije datos a nivel corporal, pero no creo que me refiera a eso, como cuando la gente dice, simplemente conectamos, ¿sabes? Pero ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? Vamos, a veces estamos conectando y es sincronía. Realmente es como que seguimos los movimientos del otro o seguimos el ritmo de la conversación. Pero parte de eso también es toda la información. Y creo que uno de los retos con la tecnología y las aplicaciones de citas es que, en nuestra especie, el proceso de cortejo implica observar el lenguaje corporal de alguien, escuchar su voz, olerlo, tal vez tocarlo, tal vez probarlo. Así que involucramos los sentidos corporales en el proceso de cortejo. Y a veces hay algo ahí, algo en la voz de alguien o en su lenguaje corporal o es su círculo social. A veces, entonces, la manera en que recibimos toda esa información, podemos tener nuestra lista como realmente quiero una pareja que pueda hacer esto conmigo. Eso es consciente, eso es cognitivo. Ahí es donde decimos, esto es lo que busco, esto es lo que pongo en mi perfil, esto es lo que le digo al casamentero que quiero. Pero luego, cuando realmente interactuamos con las personas, ¿quién nos hace sentir psicológicamente seguros? ¿Quién nos hace ser nuestra mejor versión? ¿Quién nos hace sentir más encantadores? Todo eso tiene que ver con la interacción humana. Por eso digo que somos el animal íntimo. Ahí es donde entra esta forma casi biológica y animal de pensar en lo que es la sociabilidad. ¿Cómo nos conectamos entre nosotros? Y eso es una parte fundamental para entender nuestras vidas íntimas. Sí, podemos hablar de lo que queremos, podemos pensar en lo que queremos, podemos construir la vida que queremos con otras personas. Pero también hay mucho que tiene que ver con cómo respondemos entre nosotros de una manera biológica fundamental. ¿Podemos a veces confundir la sincronización con la compatibilidad real? Esa es una buena pregunta, nunca lo había pensado. En diferentes momentos de una relación, a menudo podemos confundir señales e indicios. Así que a veces podríamos decir, éramos geniales en la pista de baile. Estábamos en la pista de baile y estábamos tan sincronizados. Ahora podrías sentirte apasionado. Si alguna vez has estado en una pista de baile con alguien y realmente te sincronizas con esa persona. Eso no me pasa a mí en las pistas de baile, amigo mío. No, señor. Negativo. Bueno, en algún lugar, si estás en algún lugar, ¿verdad? ¿Sí? Pero si sientes eso es erótico. Y tal vez hay diferentes contextos para diferentes personas, que entonces a veces lo que podemos hacer es que empezamos a construir historias de amor. Así que ahí es donde podríamos empezar a decir como, Dios mío, estábamos en la pista de baile. Y una de las historias que cuento en el libro es que esta mujer estaba en una pista de baile en Jamaica y conoce a este tipo. Y es que empiezas a construir toda esta historia de cómo va a ser nuestra relación y cómo será todo lo demás. Así que, de nuevo tenemos que creo que todos queremos ser cautelosos porque el amor toma tiempo. Las relaciones saludables toman tiempo. Conocer a alguien no solo toma esas segundas y terceras citas, sino que toma tiempo. Así que quieres seguir acumulando información. Y a veces puedes tener estas primeras interacciones, ya sea sincronía o cómo huele alguien, y podemos tomar ese dato y empezar a imaginar toda nuestra vida juntos. O puedes tener un encuentro casual, puedes tener un encuentro sexual y hay mucha química, y entonces asumes que puedes tener una gran relación. Y estar enamorado de alguien y sentirse atraído por alguien no es lo mismo que tener una relación sana. Es una de las lecciones difíciles que muchos de nosotros tenemos que aprender. Sí. Así que creo que ahí es donde debemos ser cautelosos. Es un dato importante, pero no necesariamente nos dice todo. Sigo escuchando de personas que supongo podría llamarlas molestas, pero son peor que molestas. Son estos influencers, ¿verdad? La mayoría son hombres, creo. No sé ni cómo los llamarías. Algunos de ellos son de la llamada píldora roja, si sabes lo que es, pero dicen cosas como que cuando una mujer o una persona en general tiene sexo casual, eso daña su capacidad de crear vínculos de pareja. ¿Has escuchado esta teoría absurda? Creo que es una teoría absurda, ¿verdad? Sí, la he escuchado. Y es una tontería. No hay ni una pizca de evidencia. Simplemente no es cierto. Sí, tenía curiosidad por eso porque la gente realmente se aferra a esa idea. Pero lo que me parece irónico es que también les enseñan a los hombres a ir tras la mayor cantidad de chicas posible. Pero por cierto, si ella realmente se acuesta contigo, entonces es basura y deberías descartarla de inmediato porque no va a poder crear un vínculo de pareja. Así que es como, sal y acuéstate con la mayor cantidad de mujeres posible, pero a cualquiera que realmente esté contigo, tienes que deshacerte de ella. Quiero decir, es como, wow, esto es esto. No puedo pensar en una mejor receta para ser un tipo de mierda miserable y solitario. Lo dijiste. Es como, esa es la fórmula perfecta para eso. Sí, lo dijiste. Y esto es lo que pasa cuando no tenemos datos, cuando no tenemos suficiente investigación, o al pensar realmente en las complejidades de nuestras vidas románticas y sexuales, creamos estas mitologías. Pero luego empezamos a actuar de maneras que a veces son realmente descontroladas, sí, como qué queremos y a quién estamos persiguiendo. Y luego hiciste esto en una cita, o hiciste esto sexualmente, así que eso significa que yo no puedo tener.
Hay muchos datos buenos que muestran que las personas que tienen encuentros casuales luego tienen relaciones sanas y felices, que el historial sexual de las personas no necesariamente impacta sus relaciones o su vida reproductiva. Pero creamos esta mitología sobre lo que podría significar y entonces olvidamos todo el contexto, como tal vez conociste a alguien, tal vez tienes una regla de 5 citas, pero tal vez tomaste demasiados cócteles en la primera cita y terminaste teniendo sexo. Pero quieres una relación realmente significativa con esa persona, o tal vez realmente quieres una relación significativa, pero conociste a alguien y solo quieres tener sexo con esa persona esa noche. Y entonces hay todo tipo de complejidades que suceden y cuando le damos demasiada importancia, simplemente estamos jugando un juego de fantasía. Sí, creo que mucho de eso tiene que ver con las inseguridades de los hombres, ¿verdad? Como no quiero una mujer que se haya acostado con muchos otros hombres porque algunos de ellos podrían ser mejores que yo o lo que sea de alguna manera. Y que ella estará pensando en ellos cuando esté conmigo. Y entonces voy a inventar esta ridícula pseudociencia falsa que dice que cualquiera que haga eso, hay algo mal con esa persona y debo rechazarla de antemano. Y quiero decir, es simplemente una manera muy poco saludable de ver las cosas. El dato más importante si estás en una relación con alguien es que esa persona te eligió y tú la elegiste a ella. Ese es el dato más importante. Tuve muchas relaciones a largo plazo que empezaron como un encuentro casual y recuerdo que hubo una chica con la que salí en Nueva York donde sí salí con ella. Y recuerdo que en la mañana pensé, rayos, no recuerdo su nombre y anoche tuvimos algo y fue como, esto es incómodo. Bueno, probablemente nunca la vuelva a ver y luego la volví a ver y ella estaba muy feliz y yo dije, hola. Y salimos como amigos y con sus amigas y pensé, ella es muy buena onda. Y luego la invité a una cita de verdad y después estuvimos saliendo. Recuerdo que salí con ella un tiempo y mis amigos me preguntaban, ¿cómo se conocieron? Y yo decía, bueno, necesitamos inventar una historia donde básicamente omitamos la primera vez que nos conocimos, porque nos hace sonar muy mal a los dos. Y entonces simplemente diremos que nos conocimos por medio de amigos en vez de decir que te conocí a las 3 de la mañana el día de San Patricio, ¿verdad? Y recuerdo haber hecho eso porque fue como un ligue que se convirtió en una relación. Y no era como que vaya, ella se acuesta en la primera cita. O sea, eso estuvo bien, pero eso era lo que yo quería hacer. Así que ¿cómo podría enojarme por eso? No lo sé. Sí. Planeaste una primera cita en tirolesa. Ahora, ¿eso es una idea romántica de un investigador de la sexualidad o estabas tratando de hackear el sistema nervioso con algo de emoción? ¿Qué estaba pasando ahí? Ambas. Está bien. Entonces, lo que hacemos los investigadores es que creemos que hacemos un poco de biohacking aquí y allá. Bien, así que la razón por la que fuimos a esta cita fue porque era alguien que yo conocía. De hecho, ya había construido una amistad con esa persona. Así que nos conocíamos. De hecho, muchas personas salen primero con amigos. Tener esa base de amistad puede ayudar. Pero realmente no habíamos pasado a un contexto más romántico o de citas más claro. Y el reto, cuando empiezas a salir con amigos, es ¿cómo sabes realmente? Seguimos siendo solo amigos. La relación está pasando a otra etapa. Así que planeamos esta cita y fui a hacer tirolesa por este principio conocido como atribución errónea de la excitación. Y en realidad es lo mismo que hacen las parejas a largo plazo, solo que de otra manera. Hacen cosas por novedad y emoción. Salir a citas, ir a cenar y al cine. Bueno, ir al cine en realidad es una cita terrible porque solo se sientan uno al lado del otro. Ni siquiera puedes hablar. Y a veces la cena puede ser agradable, especialmente si estás conociendo a alguien, o una comida, o un café, o un cóctel. Pero si puedes hacer algo divertido que active el sistema nervioso, un poco de emoción, tal vez un pequeño sobresalto. Así que la tirolesa es buena porque tienes un poco de respuesta de ansiedad y un poco de emoción, y vas gritando mientras avanzas y estás al aire libre. Platicas entre cada recorrido. Así que es realmente genial. Solo lo usé una vez, pero fue una muy buena, una excelente manera. Y creo que cuando pensamos en citas, hacer actividades, especialmente aquellas que pueden ser, ya sabes, actividades compartidas, simplemente empiezas a crear una conexión de una manera nueva y mucho más rápido. ¿Por qué la novedad o el miedo leve o la aventura a veces hacen que las personas se sientan más atraídas? ¿Es por la dilatación del tiempo donde sientes que conoces a esa persona desde hace más tiempo porque han hecho muchas cosas que normalmente no haces? O sea, ¿qué está pasando ahí? Sí, parte de eso es fisiológico. Entonces, cuando pensamos en lo que sucede cuando las personas están enamoradas, vemos un aumento en la actividad de la dopamina. Y con el aumento de la actividad de la dopamina, a veces, especialmente en el enamoramiento temprano, vemos una disminución de la serotonina. Así que puedes obtener esas mismas respuestas cuando estás haciendo actividades. O sea, puede pasar en deportes en grupo, puede pasar con un poco de riesgo, puede pasar de hecho con la actividad sexual. Por eso algunas personas dicen que el sexo en sí puede empezar a estimular sentimientos de conexión. Así que hacer esas cosas, como ese tipo de actividades que son un poco emocionantes, empiezas a asociar eso con esa persona. Y entonces creo que lo interesante de los datos que compartí antes es que el 70% de las personas se han enamorado de alguien de quien al principio no pensaron que podrían enamorarse.
Pero lo que significa es que tendemos a no darnos cuenta de que a nuestro alrededor hay oportunidades. Lo descubrimos durante la pandemia. 1 de cada 4 personas tuvo relaciones sexuales con un compañero de cuarto que no era su pareja romántica. Y es porque tal vez nunca los habrías considerado como una pareja potencial antes de la pandemia. Hasta que eran la única persona que podías ver además del repartidor de DoorDash cada semana. Sí. Así que, muy a menudo no nos damos cuenta de que dentro de nuestras redes, muchas veces, no para todos, pero para muchas personas, hay posibles parejas íntimas. Y no necesariamente los vemos, aunque estén justo ahí. Así que cosas como la tirolesa te ayudan a ver a la persona bajo una nueva perspectiva. Y piensas, hay algo un poco más divertido, más emocionante de esta persona de lo que recordaba. ¿Dónde está la línea entre crear chispas y fabricar una intimidad falsa? Y te daré algo con lo que jugar aquí. Cuando estaba, de nuevo, ya sabes, en mi etapa de salir con gente cuando tenía 20 y tantos, una de las cosas que a mi grupo y a mí nos gustaba hacer era crear algo que fuera un poco aventurero, ¿sabes? Así que era como, ok, vamos a encontrarnos aquí, vamos a tomar una copa. Y luego íbamos a un lugar con una vista increíble de Brooklyn, que casualmente estaba cerca de mi casa, ¿verdad? Y entonces yo decía, ¿crees que esta vista es genial? Déjame mostrarte algo increíble. Y subíamos y ella decía, no voy a ir a tu departamento. Y yo le decía, relájate, no vamos a mi departamento. Y subíamos al techo porque había una forma de salir al techo. Y no era una terraza pública, ni siquiera una terraza para nosotros como residentes, pero podías subir ahí y luego podías llegar a algo así como una especie de torre, por decirlo de alguna manera. Había barandales, pero se sentía un poco peligroso. Y era como, no se supone que debas estar aquí, pero aún así estaba limpio, seguía siendo seguro. Y tenía una vista, como una vista de 360 grados de todo el sur de Manhattan en un buen día. Llevábamos bocadillos y yo subía con una bocina para poner música y todo eso. Y a veces, si solo éramos los amigos, si solo era el grupo de amigos, bailábamos ahí arriba y tomábamos unas copas. Pero yo llevaba a una chica ahí arriba y ella decía, wow, esto es una locura. Y yo le decía, oye, tengo que ir al baño, puedes quedarte afuera si quieres. Y ella decía, no, está bien. Luego bajábamos a mi departamento y entonces ella veía mi departamento y usábamos el baño y yo le decía, ¿quieres algo de tomar? Así que yo ya tenía todo esto como planeado, ¿sabes? Y estaba bastante bien y tenía una tasa de éxito bastante buena y les daba la opción de irse en cualquier momento si no se sentían cómodas. Pero para cuando terminábamos de, ya sabes, caminar desde Midtown o donde sea hasta el Village, luego al lugar con vista, luego al lugar para tomar algo, luego a mi edificio y después a mi departamento, yo decía, esto ya está pasando. Sí. Entonces, ¿cuál es la línea entre crear chispas y fabricar una intimidad falsa y usar la dilatación del tiempo para que parezca que conozco a esta persona desde hace una semana? Sí. Creo que lo interesante de eso, me encanta ese ejemplo. Y usemos ese. Lo genial de eso es que no es solo, ya sabes, fabricar una chispa. Estás creando las condiciones. Es intencional. No es muy diferente de la pareja que lleva 30 años junta y que enciende velas, baja la música, atenúa las luces, pone algo de música, crea un ambiente para que surjan sentimientos de pasión, para crear una pequeña chispa. No significa que estés fabricando todo, porque de hecho, cada parte en ese proceso, desde el primer encuentro hasta ir del punto A al B, luego al C, luego al D y después al E, estás construyendo esa conexión. Así que sí, tenías esto, tenías un plan, tenías, ya sabes, esto de aquí es donde realmente voy a mostrar, ya sabes, vamos a ver toda la ciudad y eso es romántico. Y eso es, creo que eso es como echarle leña al fuego. Eso ayuda a que salten las chispas. Eso no está completamente fabricado. Siempre podemos tomar decisiones. Podemos detectar si alguien nos incomoda, si alguien nos da asco, si alguien, ya sabes, y en el camino. Creo que lo que también pasa es que si tienes un plan y luego dices, ok, la parte C de esto es lo que voy a obtener, significa que realmente estás intentando en las partes A, B, C llegar ahí. Así que en esa primera mitad de la cita, hasta que llegas ahí, realmente estás poniendo esfuerzo porque sabes que tienes este plan y quieres llegar ahí. Así que, subconscientemente, te involucras en todos estos otros comportamientos de realmente hablar y decir, ok, quiero llevarte a este siguiente lugar. ¿Te sientes lo suficientemente cómoda o segura para ir conmigo a este siguiente lugar? Así que, de hecho, creo que estas son cosas buenas. Esto es actuar con intención en nuestra vida amorosa. Sabes, es diferente si estás engañando totalmente y mintiendo y llevas a alguien a una mansión que en realidad no es tuya. Sí. Esto básicamente solo pasaba si ya estaba interesado en la persona. Sabes, no es como si todos recibieran el mismo trato. Tenía que estar yendo bien. O sea, por eso empezábamos con una caminata y una copa. Porque si yo pensaba, esta persona apesta, de repente recibía una llamada, ¿verdad? Y me tenía que ir. O ellos se iban, yo pensaba, esta persona está bien, pero no, realmente no estoy muy interesado. Y decía algo como, tienes que conocer a mi compañero de cuarto, creo que le caerías muy bien. Y entonces ellos entendían perfectamente, amigo. Y ese era más o menos el final de eso, sí.
Hermano, hay tantas cosas que quiero discutir, pero bueno, para ahorrar tiempo, ¿qué crees que va a pasar en resumen con la inteligencia artificial? Porque, hermano, hay muchos hombres y mujeres solitarios también que aman hablar con chatbots. O sea, lo hemos visto. He hablado de esto en el programa. Ya sabes, ves estos artículos del New York Times donde la gente se está volviendo loca hablando con estos chatbots. Solo van a mejorar. Y hay muchos comentarios que ves de personas que dicen, me encantaría tener este tipo de compañero, no necesito todo lo demás en mi vida. Y sabes, como que lo entiendo, si tienes 65 años y estás divorciado, ¿por qué empezar de nuevo con otro tonto cuando puedes hablar con internet? Sí. Dios mío, ¿cómo se supone que sea breve con esto? Este es un tema grande. No puedes serlo. No tenemos que ser tan breves, pero básicamente, ¿qué van a lograr bien los compañeros de IA sobre la intimidad y en qué van a fallar? Esa es como la pregunta principal para empezar. Sí, Hay mucho por descubrir sobre el papel de la IA en nuestras vidas románticas, en nuestras vidas íntimas y en nuestra experiencia sexual. Hay muchas investigaciones por hacer. Hay mucho en qué pensar. Ahora, de hecho, tenemos un estudio con mis colegas Ellen Kaufman y Amanda Gessman. Tenemos un artículo que acabamos de enviar sobre este tema, incluyendo estos chatbots románticos, algunos de los datos realmente interesantes en una muestra nacional y multinacional. Y entonces, una de las cosas que estamos viendo, y lo vimos en el estudio de solteros en América del año pasado que hicimos, fue que les preguntamos a las personas, ¿estás usando IA en algún aspecto de tu vida amorosa o de citas? Y lo que encontramos fue que, en general, alrededor de una cuarta parte de las personas la estaban usando de alguna manera. Ayúdame a elegir buenas fotos para mi perfil de citas. Ayúdame con ideas para una cita. Pero los jóvenes, la generación Z, lo están haciendo al doble de la tasa. Aproximadamente el 50%, casi el 50%, están usando IA en algún aspecto de su vida amorosa. Así que creo que lo que estamos viendo es que realmente vamos a empezar a ver una especie de llegada de una ola de IA en la vida de las personas. Cómo están usando las aplicaciones, cómo están tomando decisiones sobre sus parejas, cómo están describiendo lo que quieren, incluso quién está chateando. Quiero decir, creo que vamos a llegar a un punto en el que, de alguna manera, mi IA y tu IA estén coqueteando entre sí para decidir si realmente vamos a salir juntos en una cita. en realidad no es una mala idea, ¿verdad? En vez de deslizar es como hablé con 7000 IAs y estas 100 realmente van a encajar con las cosas que dijiste. Eso es una locura. En qué pensar. Así que creo que están pasando muchas cosas. El reto, creo, con la IA por un lado, creo que una gran oportunidad es especialmente para personas neurodivergentes, personas con mucha ansiedad o personas con mucha soledad, porque sabemos lo mala que es la soledad para tu salud psicológica y física. Te da una manera de sentirte conectado con algo y o de practicar o de, ya sabes, decir, así es como quiero platicar, esto es lo que voy a decir. Creo que eso puede ser bueno. Lo veo como una especie de bicicleta con ruedas de entrenamiento, y en algún momento quieres quitar esas ruedas de entrenamiento. Si lo usas para practicar y sentirte bien, pero luego quitas las ruedas de entrenamiento. Si las dejas puestas y sigues usando estos bots, creo que el problema es que no vas a obtener los mismos sentimientos positivos que obtenemos de las relaciones íntimas reales. En parte, una de las cosas que buscamos en las relaciones románticas no es solo que yo quiera hacerte bien y tú me hagas bien, sino que quieres una pareja que amplíe tu sentido de quién eres. Mi visión del mundo ha cambiado, pero también quiero saber que tu visión del mundo ha cambiado. ¿Realmente creemos que con estos bots estamos expandiendo su visión del mundo, que estamos mejorando sus vidas? Me despierto en la mañana y pongo las vitaminas de mi esposa y preparo mi café. Le llevo una bebida porque normalmente soy el primero en levantarme, y lo hago. ¿Tengo mucho tiempo en la mañana? Usualmente no, pero lo hago porque quiero mejorar su vida. Eso es lo que hacemos en nuestras relaciones. ¿Sentimos que podemos hacer eso con estos bots? Creo que hay un elemento de optimización y transacción en ellos que es útil para los negocios, pero que se va a sentir insatisfactorio cuando los veamos como parejas románticas o íntimas a largo plazo. A corto plazo, creo que pueden ser útiles. Creo que lo que me preocupa es que estas cosas sean como rueditas de entrenamiento para un montón de, digamos, un niño de 13 o 12 hasta, no sé, 18 años que lo use durante 6 años. Este bot no tiene necesidades. Nunca va a causar dramas que tengas que aprender a manejar. No va a tener enfermedades mentales ni problemas de desarrollo cerebral como los que tienen los adolescentes. No te va a decir verdades duras sobre la forma en que te comportas. De hecho, va a reforzar todas las cosas tontas, egoístas y molestas que haces. Y todos los esfuerzos que haces no van a recibir un oye, no tienes que esforzarte tanto. Van a recibir un ja, todo lo que dices es gracioso y todo lo que haces es atractivo y todo lo que haces es genial y yo no tengo necesidades. Eso es lo que me preocupa, ¿verdad? Porque entonces te acostumbras a eso y luego dicen, estoy listo para el mundo real. Y luego una mujer real dice, esto es estúpido y eres insoportable. Y tú dices, ok, no sé cómo manejar nada de eso, me voy a regresar con el robot.
Sí, exactamente. Y creo que a largo plazo eso va a ser un verdadero reto para las relaciones de las personas. Un poco de práctica y experimentar puede ser útil, pero no estoy convencido de que vayan a ser tan satisfactorias. Creo que, en el fondo, no estoy convencido, al menos todavía, podría estar equivocado en un año, pero al menos por ahora, no creo que estas tecnologías puedan superar 4,5 millones de años de evolución en nuestro deseo de conectar con otra persona. Muy, muy poco probable. Así que después de estudiar la infidelidad, el desamor, la soledad, la enfermedad, las formas extrañas en que la tecnología está cambiando las citas, ¿qué es lo que todavía te hace sentir optimista sobre la intimidad humana? Sí, y soy optimista, Jordan. Sí, creo que es tan profundo cuando formamos conexiones intensas, conexiones íntimas con otra persona, que la manera en que impactan nuestro bienestar, nuestra felicidad, nuestra satisfacción, tanto en la salud física como psicológica. Y toda la evidencia sugiere que todavía estamos motivados para buscarlas. Creo que el gran desafío, la gran crisis de intimidad en la que estamos, es que estamos luchando por descubrir cómo establecerlas, pero las queremos. El hecho de que ese deseo no ha desaparecido. Y sabemos que cuando podemos formar relaciones íntimas nos beneficiamos de ellas. Así que soy optimista al respecto. Creo que incluso las tecnologías que nos han presentado desafíos y que nos distraen de formar e invertir en esas relaciones, cada vez más estamos encontrando formas de usar la tecnología para acercarnos, usar la IA para practicar y luego salir a una cita real. Usa una aplicación solo para conocer gente, luego deja que el cerebro decida de quién te vas a enamorar. Creo que ahí es donde podemos tomar estas cosas que han sido distracciones o ruido y aprovecharlas. Solo podemos hacer eso si sabemos más. Por eso en parte escribí The Intimate Animal. Creo que por eso tenemos que estudiar el amor y el sexo científicamente. Es lo que hacemos aquí en el Instituto Kinsey. Creo que mientras más invirtamos en entender quiénes somos, podemos aprovechar eso para tener relaciones más significativas, más placenteras y más satisfactorias. No creo que vayamos a dejar de estar motivados por eso. De hecho, creo que mientras más sepamos, más podremos lograr eso. Iba a terminar ahí, y es una gran forma de cerrar, pero acabo de pensar en esto. Así que, bueno, has pasado tu carrera estudiando el amor, sabes de biología, comportamiento y datos. Pero cuando le propusiste matrimonio a tu esposa, Michelle, ¿qué fue lo que finalmente entendiste en tu cuerpo que la ciencia solo te había explicado antes en tu mente? Sí, vaya, hay mucho. Y desde que terminé el libro, también como nuestras vidas han seguido evolucionando de maneras tan hermosas. Creo que entendía el apego, pero una vez que realmente lo experimentas es diferente. Lo que para mí fue tan interesante es que siempre entendí, como biólogo, que el matrimonio es un contrato sociocultural que es diferente de la fisiología del amor, del vínculo. Pero al mismo tiempo, en todos nuestros estudios, encontramos que las personas que están casadas, o sea, al comparar parejas que viven juntas con parejas casadas, las parejas casadas tenían un poco mejor bienestar psicológico y menos estrés y menos ansiedad. Y yo pensaba, entonces, ¿qué es exactamente lo que está pasando? Es solo un contrato social. Y creo que finalmente entendí que es un contrato social que se vuelve tangible. Es un contrato social una vez que te comprometes, una vez que te casas. Pero es decirle a alguien, te elijo a ti. Y es que esa persona también te diga, yo también te elijo a ti. Y de una manera realmente profunda. Ahora, podríamos argumentar que es solo una forma legal compleja y que tienes estos contratos y hay ventajas fiscales. Claro. Pero realmente dice que de alguna manera eleva el tipo de conexión y eso se vuelve algo tangible. Lo sientes. Es por eso que ves que estas respuestas al estrés eran diferentes, las respuestas de oxitocina eran diferentes, los resultados de salud eran mejores, y simplemente no podía entender eso. Simplemente pensaba que la gente está demasiado metida en el concepto del matrimonio. Y luego creo que una vez que me comprometí y después, cuando realmente nos casamos, lo sentí de verdad. Pensé, es simplemente algo más profundo. Y creo que lo que es que cuando hablamos de querer a alguien en quien puedas confiar y con quien puedas contar, también es una forma de decirle a tu pareja, sé que vas a cometer errores, pero sigo aquí. Sé que ambos vamos a cometer errores. Ambos vamos a caer, pero estoy aquí y estoy aquí para levantarte, y sé que tú estás ahí para levantarme a mí. Y eso es realmente lo que es el acuerdo. Eso para mí, creo que cuando pienso en el matrimonio, podríamos criticarlo como una institución cultural. Para mí, realmente es recordarnos mutuamente que estamos aquí para levantarnos el uno al otro cuando tropecemos. Doctor Justin García, muchas gracias, amigo. He estado esperando esto por un tiempo. No me decepcionaste. Gracias, Jordán. Es un gusto estar contigo. Gracias por ver este episodio completo en YouTube. Si quieres profundizar en este tema, revisa nuestro podcast o visítanos en nuestro sitio web en jordanharbinger.com, donde puedes aprender más sobre nuestro invitado y profundizar aún más en lo que discutimos hoy.
Y recuerda, YouTube solo tiene alrededor de una cuarta parte de los episodios que publicamos aquí en el canal de audio de El Show de Jordan Harbinger. Cualquier aplicación de podcast debería tenernos. Revisa los enlaces en la descripción, donde encontrarás acceso a todos nuestros programas que no aparecen en YouTube, como El Domingo Escéptico, donde desmentimos temas como la sanación con cristales, los transgénicos, teorías de conspiración, homeopatía, propinas e incluso el césped, para descubrir si están respaldados por la ciencia o la lógica. También nuestros episodios de viernes de retroalimentación, donde ayudamos a personas a escapar de sectas, conseguir aumentos en el trabajo y respondemos todo tipo de preguntas de ustedes, la audiencia, y algunas de esas cosas son complicadas. Cada episodio del show de Jordan Harbinger tiene algo útil que puedes aprovechar y aplicar en tu propia vida y te ayuda a afrontar lo que sé que a menudo pueden parecer los desafíos abrumadores y paralizantes de la vida moderna. Gracias por vernos y recuerda darle like, comentar y suscribirte.